Hola, hola, hola. Buenas noches a todos. Otro sabadito más por aquí. Lo primero, Jessica se unirá dentro de un ratito al canal, ¿vale? Que ha tenido que ir a hacer unas cosas. Llegará, imagino que en media horita o cosas así como muy tarde. Así que de momento, bueno, pues estoy yo solo y por el chat ya estoy viendo a Sheila que está aquí. Así que, Sheila, de momento creo que está sola moderando. Imagino que ahora en un ratito pues entrará Brillantina, que no la veo todavía, pero ahora aparecerá por aquí. Y bueno, Miri creo que está mala, así que con Miri no cuento. Mira, esta brillantina. Así que ahí la tienes. Bueno, pues ya estáis ustedes dos. Jessica, ya os digo, entrará dentro de media horita o cosas así, porque ha tenido que ir a hacer un recado. Vamos, un recado no, que el niño salió hoy de fiesta y tiene que ir a recogerlo. Así que, cosa de tener adolescentes en casa. Bueno, adolescentes no, que el niño tiene ya para 20 años, pero bueno. En fin, las cosas. Bueno, pues sabadito, hoy toca directo de Asunta. Ya sabéis que por problemas técnicos que tuve con el PC y demás, temas de renderizado y eso, pues ya sabéis que tengo el PC en las últimas. Me costó la vida subir el último capítulo, que además era bastante más largo que los restos, tenía 30 minutos de duración. Pero bueno, lo subimos ayer a la una y media de la noche, así que vamos a tratar el directo de ese capítulo, que creo que hasta ahora es el capítulo más interesante sobre la serie de Asunta Basterra. Vale, vale, tú cena tranquila, hija. Entonces, claro, como lo subí ayer tarde, muchos de ustedes pues supongo que no lo habréis visto, así que aprovecháis y lo veis aquí, que lo vamos a poner ahora. Lo vamos a poner ahora durante el directo, ¿vale? Antes de nada, bueno, pues daros las gracias a todos los que estáis ya por aquí. Buenas a Rosario, a Fulgencio, a Rafa, a Disidente José, a David García, Laura López, Luz, Sheila, Carbo, Juan López, Mónica Martínez, Antonio Asencio, en fin, a todos los que os encontréis por el chat, que ya vemos veintitantos. Y bueno, se vais agregando, ya sabéis que siempre tarda un poquito en empezar a subir. Y bueno, pues lo dicho, vamos a tratar hoy el tema de Asunta, el tema de la investigación. Buenas Alicia. Dari Esther, hola también, buenas noches. Todo lo que es el tema de la investigación, ¿vale? Como vamos a ir desmontando lo que es la cronología, pues que nos marcó Rosario en el primer capítulo. Ya sabéis que yo siempre los documentales o las docuseries que realizo, pues hago una cronología, ¿vale? Una especie de timelapse en el cual, bueno, timelapse, no, de cronología, en el cual pues me gusta ir desde un punto para ir llevando la historia o el suceso o el caso hacia el final, ¿vale? Más que nada para hacerlo entendible, porque siempre me resultó complicado cuando veía o buscaba casos en internet, o buscaba algo, a mí me gusta, yo soy aficionado al tema al tema de los crímenes y demás, ¿vale? Entonces, bueno, no los crímenes en sí, sino los documentales sobre crímenes, etcétera, etcétera. Entonces, siempre me pasaba que cuando buscaba información sobre algún caso o algún suceso en internet, pues tenías que ver muchos vídeos para intentar enlazar o intentar comprender o más o menos dilucidar un poco qué había sucedido, ¿vale? En el caso. Yo cuando hago mis docuseries, pues lo que intento es marcar una cronología y la persona que ve la docuserie, al final, si la ves desde el principio hasta el final, te acabas enterando de lo que sucedió en el caso. Ahora bien, lógicamente puede haber muchos fallos, pueden faltar datos, que eso ya, pues si te interesa ya en exceso el caso en concreto, pues bueno, ya cada uno pues investiga por su cuenta, ¿no? Pero bueno, por lo menos, por ejemplo, cuando ves la serie ¿qué os digo yo?, de Macastre, bueno, pues la coges desde el principio y sin embargo Macastre la monté diferente porque como lo primero que hay del caso son la aparición de los cuerpos, ahí no hay denuncia de desaparición, ni echan en falta a los chicos, etcétera, etcétera. Entonces, Macastre está montado diferente. Macastre comienza con la aparición de los cuerpos, pero siempre llevan una cronología, ¿vale? Yo tengo una forma de guionizar en la cual siempre hago una cronología. Y de hecho, en este capítulo lo vais a notar, en el capítulo que vamos a ver ahora, porque pasa eso, ¿vale? Sigo una cronología, es un poco lioso, un poco enmarañado, espero haberlo intentado explicar de la mejor manera posible y hacerlo lo más entendible posible para todos los que lo vais a ver, ¿no? Y bueno, que tengáis los hechos concretos y ordenados. Os quiero aconsejar que esto lo he visto ya, lo estuve viendo ayer mientras se renderizaba el vídeo, que lo rendericé 6 veces. Y aún así todavía tiene algunos fallos de render, pero no pude hacerlo mejor. En la serie que hay en Netflix, ¿vale? De Marta del Castillo. Está muy bien, me ha gustado muchísimo, tanto la fotografía como la imagen, como la historia, la forma en la que la cuenta, también muy, 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 digamos, muy estructurado, muy guionizado, muy cronológico. O sea, sigue un orden cronológico bastante interesante. Y sobre todo, la segunda parte del último capítulo me parece súper, súper interesante. Y me ha gustado muchísimo. La entrevista que le hacen al hermano de Miguel Carcaño, sacan unos datos que a mí, por lo menos, me ha dejado bastante,
bastante impresionado, y es más, se le ve cómo lo cogen y se queda como, digamos, sin argumentos, ¿no? Creo que es la única vez que yo lo he visto, porque él hizo más entrevistas. De hecho, él hizo una entrevista a una serie a un documental que se hizo de Marta del Castillo, que se llamaba La Niña de Sevilla o algo así, y creo que en ese también sale, dio entrevistas al Loco de la Colina. En fin, él ha dado varias entrevistas, ¿vale? No ha sido una persona que se haya ocultado. Es verdad que no muestra la cara y demás, pero da las entrevistas, da la cara, como yo digo, ¿no? O la voz. Y bueno, en este es la primera vez que lo veo yo que lo dejan sin argumento, ¿vale? Le hacen 2 o 3 preguntas y le muestran 3 o 4 datos y la verdad que lo dejan sin argumento. Así que vedlo porque me parece bastante interesante. Y ya os digo, sobre todo el último capítulo, la mitad del último capítulo. Porque el resto sí, el resto más o menos es lo de siempre, ¿no? O sea, te cuenta la historia, te cuenta todo lo que se sabe. De hecho, si habéis visto mi docuserie vais a ver que los datos son muy parecidos. O sea, no hay diferencia, ¿vale? En horario, llamadas de teléfono, etcétera, 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 ¿no? Pero claro, ese final de la serie, la última parte del último capítulo, me parece súper interesante. Así que os lo aconsejo desde aquí, verlo porque os va a gustar muchísimo. Fíjate que yo no me llevo nada en Netflix, ¿eh? Hola, muchísimas gracias, Brillantina, por el super chat para el Mac. Sí, para el Mac. Hostia, pues no vale que un Mac. Bueno, entonces lo dicho, vamos a lo que vamos, que es al documental de Asunta, que es el que nos toca ahora. Y espero que os guste y que consigamos ordenar un poco todo lo lioso que es este capítulo, ¿vale? Voy a ver un poquito el chat antes de comenzar. A ver, Juan López, siempre te sigo. Muchísimas gracias, Juan. Esmeralda García Gutiérrez, buenas Esmeralda, María Villalonga, buenas a todos, buenas a Yasma, buenas a Carbo, a todos, a Antonio Asencio Pagán, like por favor, pues sí, los likes, si le podéis ir dando like, os lo agradezco. Oposalma, hola Oposalma, Antonio Asencio Pagán, ya lo he visto, Maguita, hola Maguita, buenas noches. Bueno, en fin, estamos los de casi siempre, nos conocemos ya casi todos, además os voy dejando ya, ¿vale? Que como hoy estoy aquí un poco solaperas, os voy dejando el enlace al Telegram del grupo por si queréis agregaros, ¿vale? Ya sabéis que ahí tenemos muchos debates, hablamos de muchas cosas, hemos hablado montones de cosas, hemos hablado de Marta del Castillo, se ha hablado de Alcácer como siempre, en fin, se habla de todo, ¿vale? Entrad si queréis, ahí tenéis el chat, ahí lo tenéis. Buenas, Dari. Buenas, Osquetar, buena Lidia Convalia, en fin, buenas a todos. Bueno, pues vamos a ir a lo que vamos, ¿vale? Hoy ya sabéis, 4º capítulo de Asunta, queda uno, que el último ya es tema de juicio y al final hablaremos un poco sobre la muerte de Rosario y tema de los papeles que deja y demás. Pero bueno, ya nos queda solamente el juicio y ver si se dilucida, no sé cómo se dice, si se diluce, o bueno, como se diga en la conjugación del verbo, dilucidar. Si sacamos más en claro las cosas que todavía tenemos bastante oscuras y que yo creo que al final no va a resultar. Pero bueno, todo es posible, igual sacamos algún dato interesante que no nos hayamos percatado. Voy a ir abriéndome esto por aquí, que ya sabéis que yo tengo que abrirme también el vídeo para esperar, porque ahora va a sonar. Porque si no lo abro, yo no lo escucho. No sé por qué este programa me falla también y no me deja escuchar el vídeo, ¿vale? Entonces tengo que abrirlo por aquí. Ahí lo ponemos ahí. Vale, perfecto. Bien, bueno, pues voy a poner los cascos. Lo primero, para poder escucharlo. Ahí está ya. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con el vídeo de Asunta. Vamos a ir viéndolo como siempre hacemos y vamos parando en los puntos que yo crea más interesantes, o bueno, los puntos que yo crea que debemos hacer un alto y comentar, y vamos viendo también un poquito lo que vais diciendo por el chat, ¿vale? Vamos allá. En este capítulo vamos a entrar de lleno en el proceso de la investigación. Ahora que ya contamos con los datos que nos han ofrecido los capítulos anteriores, como son la desaparición, el hallazgo del cuerpo y la autopsia, adentrémonos en todos los datos que tenemos a nuestro alcance para intentar o seguir intentando dilucidar qué pasó con la pequeña Asunta. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. En lugar de guiarnos por las apreciaciones, conjeturas o teorías que lanzaron los investigadores, intentaremos ver solo los datos técnicos y objetivos que existen. ¿Por qué digo esto? Básicamente porque podemos hacer o entender el caso a partir de aquí de 2 formas distintas.
basándonos en las conclusiones que se dieron, como por ejemplo que alguien tuvo que ayudar a Rosario a transportar el cuerpo de su hija o a bajar las escaleras de la casa porque se presupone ya muy sedada, o mirar solo las pruebas existentes en las que en ningún momento se va nadie a acompañar a Rosario, ni hay constancia de que un tercero participase en los hechos desde el momento que abandona su domicilio con la niña en su vehículo. Una vez tengáis todos los datos sin ningún sesgo o interpretación por mi parte, podréis haceros vosotros mismos la idea de qué pudo pasar aquella fatídica tarde. Comencemos. Vamos a marcar un orden cronológico que además irá desmontando paso a paso el que nos ofreció Rosario en su declaración, pero siempre con pruebas fehacientes. Lo primero que podemos comprobar es que, como dice Rosario, Asunta va desde su casa en Doctor Teixeiro a la casa de su padre en República Argentina aproximadamente a las 2 de la tarde. Esto es un dato fehaciente, ya que Asunta es recogida por las cámaras de seguridad de la sucursal de Bankia que se encuentra justo en la esquina entre ambas calles. Si continuamos con el relato de Porto, sabemos que comen en casa de Alfonso y juegan a las cartas hasta aproximadamente las 5:15 de la tarde, hora en la que Rosario dice que Asunta marcha sola hacia su casa a Doctor Teixeiro. Este dato es también cierto, ya que la misma cámara que anteriormente captó a Asunta en dirección a casa de Alfonso, ahora la capta en dirección a casa de su madre. Quiero que os detengáis un momento en este punto y tengáis en cuenta una cosa. Según las conclusiones que dieron en la autopsia, a la niña se le dan los orfidales durante la comida. Esto se produce en torno a las 3:15 aproximadamente, por lo que cuando pasa por delante de estas cámaras, se supone que lleva en su organismo desde hace unas 2 horas la cantidad equivalente a 27 pastillas de lorazepam. Según los propios facultativos y expertos, este medicamento comienza a mostrar sus efectos aproximadamente a los 45 minutos de su ingesta. Sin embargo, ahí veis cómo camina sin ninguna dificultad. Sigamos pues con el relato. Según la propia Rosario, ella sale unos 15 minutos más tarde que su hija, y esto también es un hecho probado y real, ya que como podéis observar, la misma cámara que recoge a Asunta la capta a ella cuando va camino de su casa. Se la ve tranquila, sin ninguna prisa, y no olvidemos dos cosas. La primera es que se supone que entre ella y su exmarido han dado a su hija una dosis letal de orfidal y tras hacerlo y dejar pasar más de 2 horas la dejan abandonar sola el domicilio de su padre e ir hasta su casa. ¿Dejarías a una persona que has drogado con una dosis tal que puede ser letal ir sola por la calle para que se desmaye, se caiga, tengan que socorrerla, la trasladen a un hospital y te desmonten todo el plan? Y la otra cuestión, fijaos en Rosario, es una mujer que va en ese momento a terminar con la vida de su hija, fría y calculadamente. No podemos. Vale, vamos a hacer un pequeño alto aquí, ¿vale? Habéis visto cómo pasa Asunta la primera vez para casa del padre, la segunda vez para su casa y después cómo pasa Rosario desde casa de Alfonso para su casa. A mí hay dos cosas aquí que me llaman la atención y además las digo en el vídeo. La primera es que Asunta va, se supone o se presupone ya con 27 orfidales en la sangre, bueno, en el estómago, ¿no? Que se los toma a las 3:15 como muy tarde, que es la hora a la que termina de comer. Y anda tan normal, la chiquilla va tan tranquila andando, lo único que aprecio de diferencia es que cuando va de vuelta parece que hace un poco más de frío y lleva puesto el forro que no tenía puesto cuando venía de ida, ¿no? Pero es que además veis a Rosario y ella va tan tranquila, yo no la veo una persona... No sé, porque, a ver, podéis decir, sí, bueno, cada uno ve lo que quiere, ¿vale? Pero es que luego cuando se vea a Alfonso pasar por las mismas cámaras buscando a la hija, lo primero que dicen los investigadores es que para ellos la actitud de él es una actitud súper tranquila, súper calmada, no se le ve nervioso por buscar a su hija que se encuentra perdida. Sin embargo, de esta imagen en la que se ve a Rosario pasar por delante de la cámara a matar a su hija, porque va a matar a la hija, se supone, ¿no? Y según la versión oficial lo tienen muy planeado y de hecho ya la han sedado de tal forma que la hija va a caer inconsciente. Yo la veo demasiado tranquila y demasiado relajada pasando por delante de la cámara, no sé, no la veo con premura, no la veo, no sé, a ver, que es mi impresión, vuelvo a repetir lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con estas cosas? Es siempre lo mismo. Igual que diré, ahora vais a escuchar cuando empiece a hacer lo de Alfonso, que bueno, que cada uno tome la apreciación que quiera a la hora de ver las actitudes, pienso lo mismo. Igual yo no la veo nerviosa, igual otro dice, mira, es que no tiene nada que ver, ¿no? Que va así, pero que va fría y calculadamente, pues a terminar con la vida de su hija, ¿no? En fin, simplemente quería que tuvieseis este punto de vista. Vamos a continuar con el vídeo y luego ya leemos un poquito más el chat, ¿vale?
Determinar si lo que cuenta Rosario que sucede una vez llega a su domicilio es real o no. Si le da pan a Asunta para que meriende o si la niña decide quedarse haciendo los deberes como dijo en su primera declaración. Pero hay otra cosa que sí se puede probar. A las 6:11 de la tarde en la calle General Pardiñas, la cámara de un negocio cercano, donde Rosario tiene el garaje de su coche, la graban entrando en el mismo para recoger su vehículo. Va sola, no la acompaña nadie. Según su relato, cuando sale se da cuenta que se le han olvidado unas bolsas y para frente a su casa. Pero lo cierto es que miente. No por el hecho de que parase frente a su casa, cosa que seguramente fue así, pero no para recoger unas bolsas, sino para que Asunta se fuese con ella hacia la finca de Montouto. ¿Cómo podemos corroborar esto? Porque durante su trayecto hacia la finca pasa por delante de la cámara de seguridad de una gasolinera. El que solo existiese un coche con las características del de Rosario en su ciudad facilitó mucho el trabajo de los investigadores a la hora de buscarlo en las cámaras. Y como podéis ver, se observa claramente que dicho vehículo en el asiento del copiloto va junto con Rosario una figura de proporciones similares a las de Asunta, por lo que es evidente que aquella tarde la niña acompañaba a su madre. En ningún momento en el automóvil se observa a nadie en los asientos traseros que pudiesen corroborar la presencia de Alfonso. La investigación justifica este hecho alegando que podría ir tendido u oculto en los asientos traseros, pero lo cierto es que no hay constancia de ello en esta cámara ni en ninguna otra. Es un poco extraño que Rosario no se prive de salir en ninguna y Alfonso tome todas las precauciones del mundo para no ser captado. Pero bueno, sigamos con la cronología. A las 6:33 de la tarde sabemos que Rosario llega a la finca de... Voy a parar aquí un momentito y os voy a comentar una cosa. Si os habéis fijado, la investigación achaca a que Alfonso no se deja ver por las cámaras. Si tú estás planeando lo que estáis planeando y sabes exactamente dónde están todas las cámaras y sabes que te van a captar, ¿cómo cojones dejas que Rosario salga en todas, que Asunta salga en todas y que sean captados todas las cámaras si se supone que tú vas a estar implicado igual que ellos, ¿no? Que ella, ¿no? O sea, hay algo que no me cuadra. O sea, Alfonso sabe dónde están todas las cámaras y él evita aparecer delante de ellas, pero sin embargo no es para coger a Rosario y decirle, oye Rosario, ten cuidado que en el coche te pueden grabar con la cámara, ocultar a la niña, vamos a llevar a la niña tendida. No le dice, oye Rosario, no pases por delante de la cámara de Bankia. Oye Rosario, ten cuidado con la cámara que te graba al salir del garaje. Oye Rosario, se supone que si él sabe dónde están todas las cámaras, habéis planeado un crimen, lo más normal es que a tu cómplice o a tu colaborador le cuentes dónde están esas cámaras y que se oculte igual que te vas a ocultar tú, ¿no? O no, a él lo dejas que salgan todas las cámaras y tú te ocultas, te metes debajo de las sillones, cuando sales de tu casa te metes por un garaje para esquivar las cámaras y sales por otro lado. O sea, que Alfonso sabe dónde está todo, pero no le comunica nada a Rosario después de haberse pegado planeando el asesinato, como dicen en la versión oficial, durante muchísimos meses, ¿no? A mí me resulta un tanto raro, pero bueno, para la versión oficial no. Vamos a leer un poquito a ver qué comentáis por el chat, ¿vale? A ver. Luz, y por lo que dijeron en la sentencia que le habían administrado la dosis en casa de él. No lo entiendo, sí. La sentencia dice... Bueno, a ver, la autopsia no dice que se la administran en casa de Alfonso, ¿vale? La autopsia dice que la administran los orfidales con comida. O sea, no dicen con qué comida, pero sí dice con comida. Y en la sentencia, pues se dice que se los toma en la hora de la comida. Y claro, si la hora de la comida es de 3 a 3 y cuarto, la niña se toma los orfidales de 3 a 3 y cuarto. Cosa que yo no veo lógico, porque esa niña pasa por delante de una cámara, como habéis podido ver, a las 5 y cuarto, a las 5 y 20 de la tarde, y camina tan tranquila y camina tan normal, cuando se supone que lleva 0, creo que son 0,68 miligramos de lorazepam en sangre, cuando la dosis normal es 0,02 y es tóxico a partir de 0,3 y ella lleva 0,68, o sea, es tóxico. Ojo al dato, la dosis normal de lorazepam, que lo vais a escuchar ahora después, que lo dice el juez, es 0,02. La niña tiene 0,68 y tóxico es a partir de 0,3, o sea, la niña duplica en más, o sea, tiene más del doble de la cantidad tóxica de lorazepam en sangre, ¿vale? Ojo a ese dato. La dosis tóxica es 0,3 y ella tiene 0,68. Bueno, vamos a ver qué sigue diciendo. Rosa, me encantan, no me pierdo ni uno de vuestros vídeos. Muchas gracias, Rosa. Vanessa, buenas noches a todos. Buenas noches, Vanessa.
Carbo, en ese momento aún no ha pasado nada, están los dos tan normales. Sí, bueno, Carbo, pero se supone que ya la han sedado, se supone que ya la han drogado, se supone que ya van a acabar con ella, o sea, no ha pasado nada, pero está todo planeado, ¿no? Porque de hecho es un asesinato porque se le atribuye cierta premeditación, ¿vale? Sigamos. Carbo, a matarla no, ya le han dado la dosis letal. Bueno, pues si le han dado la dosis letal, lógicamente van a terminar el trabajo, eso está más claro que el agua, ¿no? Maguita, imposible que le dieran las pastillas a la comida, en la comida. Yo las he tomado y te aseguro que dan mucho sueño. Pues figúrate si una da mucho sueño, o sea, si la dosis normal de 0,02 da mucho sueño, figúrate la dosis de 0,68. Tiene que ser horroroso, ¿no? Vanessa JS, con 27 pastillas entras en coma directo. Hombre, yo pienso que si no en coma en semi-inconsciencia, seguro. Como seguramente entró después, cuando las tomó, ¿no? Vanessa, yo este caso es que me parece, no sé, no se puede entender nada. Yo de cosas ya os digo que veo muchas lagunas, ¿vale? Juan López, pero Triun, ¿qué piensas que puede pasarle por la cabeza a una madre para que haga eso? Yo tengo hijos y tú también. Yo creo que hay algo escondido de lo cual no sabemos nada. ¿Qué piensas? Claro, yo pienso eso, que hay algo escondido y algo que no conocemos. Pero sigo pensando que la muerte de Asunta esa tarde es fortuita, o sea, fortuita para Rosario y para Alfonso, ¿vale? Ellos no esperan ni planean que Asunta vaya a morir esa tarde, ¿vale? Es mi forma de verlo y ya he explicado el porqué, luego cuando acabe el capítulo si queréis lo vuelvo a explicar. Pero para mí la muerte y el fallecimiento de Asunta esa tarde no estaba ni planeado ni previsto, ¿vale? Vanessa, la madre que la deja en casa, pero luego no. Exacto, ahora después vamos a hablar. Ahora, conforme vayáis viendo el vídeo vais a ver ese punto. Es interesante que lo veáis en el vídeo. Rocío del Palma Rodríguez, ¿realmente cuál es el móvil de este vil asesinato? Yo no lo encuentro, hay gente que dice que la niña le estorbaba, no le veo lógica. Hay gente que dice que era un móvil económico, falso, porque la herencia de los abuelos no se la queda la niña, la herencia de los abuelos la hereda Rosario, ¿vale? Así que, en fin, hay varios móviles que dan que yo no los veo coherentes. Erebo Rancés. Buf, la cámara de la gasolinera tiene suficiente calidad para ver a la matrícula. Para ver la matrícula, sí, vamos, el coche es es el coche de Rosario, está aprobado. Además, es el único Mercedes de esas características que había en Santiago de Compostela en esas fechas, por lo tanto, sí, el coche es el suyo, ¿vale? Uy, se me ha ido para arriba, lo siento. Un segundo. A ver si se me ha ido para arriba. Ajá, aquí. Rocío de Palma Rodríguez, ¿realmente no quería a esta niña entonces por qué la adoptaron? Bueno, eso no lo sabemos, ¿vale? Yo no sé si la querían o no la querían, lo cierto es que la adoptan, ¿no? Y la niña tenía ya 12 años para 13, ¿no? Brillantina, brillantina, bueno. Vanessa JS Triun, ¿tú piensas que Alfonso sabía que ella iba a acabar con la vida de Asunta? Yo pienso que ni ella sabía que iba a acabar con la vida de Asunta, cuanto menos Alfonso, ¿no? Elisa Quintana, yo los encuentro totalmente empáticos a los dos como padres. Son apreciaciones, ya os digo, el saber el carácter de una persona es algo que el ojo que mira es el que lo ve de una manera o lo ve de otra, ¿no? Rocío de Palma Rodríguez, ¿alguien sabe por qué no se encuentra Jessica esta noche? Sí, Jessica no está, Rocío, porque ha ido a recoger a mi hijo, que ha salido hoy con los amigos y viene ahora, ¿vale? Es que nosotros vivimos en el campo y tiene que ir a recogerlo. Llega ahora, en un ratito está por aquí. Pink Panther. Alfonso lo planea todo para que Rosario parezca culpable. Pero es absurdo, porque si os fijáis luego, cuando van al juicio, él confía en ella y ella confía en él. O sea, dudo que sea un plan para culpabilizarla a ella, ¿no? En fin, sigamos. Brillantina, brillantina, con esa dosis de lorazepam no sales de donde te empieza a hacer efecto. Claro. Y recordemos que se supone que lleva 2 horas con ella tomada, ¿eh? ¿Qué tal? Igual está cuidando de su nena que está malita. No, la nena está bien, está ahí en su cuarto. El problema es ese, que ha ido a recoger a Pepe, ¿vale? Carbo, ¿cómo se estimó la hora a la que se tomó los orfidales? Pues se estimó Carbo porque se supone que se encuentran mezclados con la comida dentro del estómago, por lo tanto, atribuyen a que están mezclados con la comida, se toman con la comida. No sé si yo imagino que si tú, por ejemplo, te tomas los orfidales después de comer 1 hora y todavía tienes comida en el estómago, también se mezclarían, ¿no? Pero bueno, ellos lo determinan de esa manera, que como tenía comida en el estómago, pues los orfidales están mezclados con la comida. Sigamos. Alicia Meseguer Segura. Pienso que las pastillas se las digieren en la casa de campo. Se las digieren en la casa de campo. Yo pienso también que se las toma allí o que se las toma justo antes de que la madre salga, ¿vale? Hacia Montouto. Sheila.
Yo eso no lo entiendo, Carbo, a mí no me cuadra, a mí tampoco. Sheila, Yolanda Robles. Quizás Alfonso no avisó de las cámaras a la madre para matar dos pájaros de un tiro. Así se venga de la infidelidad, inculpándola a ella sola. Yo pienso que Alfonso estaba muy encaprichado con Rosario, ¿eh? Alfonso estaba muy enamorado de Rosario y Alfonso, yo creo que lo último que quería era que Rosario no estuviese con él. Por lo tanto, dudo mucho que él quisiese que Rosario terminase en prisión y él no, ¿eh? Es mi punto de vista, ¿vale? Rocío de Palma Rodríguez, brillantina, estoy esperando el libro de Macastre firmado por Félix Ríos y Amos Banaclos. Bueno, pues si vemos a Félix por aquí o vamos a alguno, pues se lo comentáis. Brillantina, brillantina, qué guay, Rocío, está genial el libro. Está muy bien el libro, yo también me lo leí. Bueno, claro que me lo leí, ¿no? De hecho hice la serie y además muchísimos datos de la serie están cogidos del libro de Félix Ríos, ¿vale? Y vamos. Seguimos. Alicia Meseguer Segura, las pastillas se las darían en la casa de campo, aunque eso no cambia nada. Pues sí cambia, Alicia. En primer lugar, cambia que no hay constancia de que en la casa de campo estuviese Alfonso. Por lo tanto, sacaremos a Alfonso de la ecuación. O bien costaría mucho trabajo inculparlo, ¿no? Porque sí, te puede basar en conjeturas. Iba tendido en el coche, coge un segundo coche, pero él no aparece por ningún lado. Y además su teléfono móvil siempre está localizado en su casa de Santiago. Por lo tanto, sí cambian las cosas. Cambias que quitas del tirón a Alfonso de la ecuación y entonces se supone que es él el que droga a la niña y es él el que se encarga de buscar los orfidales. Ya hay algo que no cuadra, ¿no? Así que sí cambian bastantes cosas. Angie García, este caso está claro que cuando las cosas no cuadran, se hacen cuadrar. Eso pasa siempre. Es cierto que hay muchas veces que es verdad que hay que cuadrar algunas cosas porque no cuadran, ¿no? Y es lógico que en muchísimas versiones oficiales, pues todo no cuadra y hay que buscar la forma más fácil de cuadrarlo. Tío, pero en este caso es que chirría mucho. Brillantina, brillantina, que se novata, o Salma, Rocío de la Palma, ¿cómo se consigue firmado? Pues no sé, Rocío, supongo que mandándole un mail a lo mejor a Amos o a Félix. Porque para pedir el libro tiene que ser por mail, lo podéis comprar vía electrónica en Amazon, pero para pedirlo físico tiene que ser por mail. De hecho, si os metéis en la docuserie mía de Macastre, abajo en el cajón de comentarios vais a ver que tenéis... ¿Jessica? Bueno, me creía que era Jessica. Vais a ver que tenéis el mail al que tenéis que pedir el libro, así que supongo que si lo pidáis firmado, a lo mejor te lo pueden mandar firmado, ¿vale? Juan López, Triun, yo tengo mi teoría. Bueno, pues si quieres comentarla, Rosario le confesó a su psiquiatra que no la aguantaba. Es la Dari Erles. Rosario le dice a su psiquiatra que está cansada, que les agobia a la hija, pero vamos a ver, todos los que somos padres, alguna vez lo hemos dicho de nuestros hijos, hostia, vaya tela, estoy cansado, vaya tela a los niños. O sea que eso tampoco es sinónimo de que vayas a matar a tus hijos, ¿no? Lógicamente, viendo todo lo pasado, si verdaderamente acabaron con la vida de ella, pues sí era un indicio de eso, ¿no? Pero bueno, que todos nos quejemos algunas veces de nuestros hijos, yo creo que es lo más normal y lo más común del mundo. Vamos a ver, Luz. Yo la leí, Juan López, y es parecida a la mía. Me gusta. Juan López, ¿por qué no es por economía? Yo creo que es despecho. Bueno, podría ser. Lo que se llama hoy en día violencia vicaria, pero entonces, ¿quién a quién? Merche Frangio, no creo que sea tan fácil dar 27 pastillas a una nena de esa edad, ni machacadas y disueltas en orfidales amargos. Pues no sé, es cierto que en la falda de Rosario se encuentra polvo de orfidal, que eso también es otra cosa curiosa, porque se supone que las pastillas se las da el padre y se las da en la comida. El que sirve la comida es el padre, que de hecho es el que hace de comer. El padre es el que hace los champiñones, el revuelto de champiñones que comen aquella noche Rosario y aquel mediodía, perdón, Rosario y Asunta. Y se supone que es el padre el que machaca las pastillas y se las mezcla con los champiñones a Asunta esa tarde. Sin embargo, a la persona que le encuentran polvos de orfidal en la falda es a Rosario. A Alfonso no le encuentran polvos de orfidal, ¿eh? Luego lo veréis también en el vídeo. O pues Alma, Dari, hay muchos padres que no aguantan a sus hijos y no los matan. No es que no los aguanten, muchas veces lo dice uno, ¿no? Cristina Rodrigo, homicidio imprudente. Yo me decanto más por homicidio o por... ¿cómo se llama esto cuando no socorres a una persona? Ay, tiene un nombre. Esto de socorro, no me acuerdo exactamente el nombre técnico. Por eso que por asesinato, pero bueno. Andalucía Tartesa, mi teoría es que la manipulación era del padre, hay algo que tapan, la madre al suicidarse se llevó con ella, él, ¿por qué lo hicieron? Pues sí, ¿por qué lo hicieron? Yo pienso que tapan algo también, Andalucía. Fulgencio Alcaide Martínez, vuelvo a daros mi opinión, la niña se suicidó y lo demás fue sobrevenido.
Yo comparto parte de eso, Fulgencio, ya lo sabes. Rocío de Palma Rodríguez, Triun, ¿tú crees que Rosario realmente se suicidó o la suicidaron? No, yo creo que se suicida. Rosario no era muy estable verdaderamente mentalmente. Llevaba ya muchos años en prisión. También ella estaba acostumbrada a una vida muy acomodada. Yo creo que Rosario se suicida ella, ¿vale? Es mi punto de vista. Alicia Meseguer Segura, esa conversación tan rara en la cárcel lo deja claro. Ellos la mataron y ella se nota que no está bien por la manera de hablar. Mira, vamos a hacer una cosa. Cuando escuchemos la conversación, la vamos a ir parando y vamos a ir analizando algunas frases, ¿vale? Y vamos a ver si podemos encajarlas en el contexto de la muerte de Asunta o la podemos encajar en otro lado, ¿vale? Luego lo vamos a hacer. Ese ejercicio lo vamos a hacer luego. Disidente José, ya lo dije en el programa anterior, era un matrimonio roto y para poder hacer su vida sin que Asunta le molestara, le daban habitualmente pastillas. En una de esas se le fue la mano dándole de más. Hostia, Disidente José, una cosa es darle pastillas a la niña, una, dos, tres, y otra cosa es darle 27. Eso no es que se te vaya la mano un poquito de más. Eso es que te la quieres cargar. 27 pastillas, que las quieres matar. Brillantina Natal. Vanessa JS y Alfonso cuando se entera del percal, pues Alfonso, si es la. Puede ser que cuando la niña muere en Teo o muere cuando se da cuenta, es cuando habla con Rosario, ¿no? Y le cuenta lo que sea, ¿no? No lo sé exactamente cuándo pasa, cuando se da cuenta, porque ahora vamos a tener un dato que también nos va a descolocar un poco, ¿vale? La niña muere en Teo, la niña muere en Santiago. Ahora lo veremos. Juan López, a mí me parece que depende del estatus. Cuanto más estatus tienes. Bueno, ¿qué pasa aquí? Ah, ya está Jessica. Vamos a darle. Vamos a llamarla y le vamos a dar paso, ¿vale? Un segundito. Vamos a ver. Segundo. Hola, Jessica, ¿habla? Bajito te escucho, ¿qué pasa aquí? Vale, se te escucha, me parece, ¿no? ¿Habla? Escucho. ¿Que no me escuchas a mí? A ver, háblame. Hola, hola, hola. ¿Qué va? Te escucho como, como si estuvieras de lejos, La pero de gente la gente ya lejos te está no. escuchando, Lo ¿vale? siguiente. Ya, pues no sé, yo estoy como siempre. No te escucho nada, ¿eh? Espérate un segundo, voy a mirar el Messenger. Te Skype. estoy escuchando desde la habitación, no, Espera, no desde... un segundo, un segundo. Ok. Un segundo. Dame un segundito, ¿vale? Hola, buenas noches. Altavoces, speaker, dispositivo. ¿Me escuchas mejor? Hola, brillantina Seila. No, porque yo no te escucho a ti, o sea, olvídate. Ahora me sigues escuchando mal, ¿no? No escucho nada. Espérate un momento. Bueno, A yo voy ver, aquí apuntando me algunas... escuchas mejor? No te escucho, no te escucho. O sea, te estoy Vamos a escuchando ver. desde la habitación, pero no creo que sea Espérate. lo que... ¿Sigues sin escucharme? ¿No me Sí, escucha? ¿Me escuchas mejor? te escucho como muy, muy de lejos. Pues tiene que ser problema tuyo. Yo lo tengo todo bien. O sea, es que no. Me sigue escuchando mal, ¿no? No me escuchas bien. Llámame otra vez, a lo mejor no, No sé, la verdad que no sé. no sé Bueno, si me escucha, ¿me escucháis vosotros? sí, a ti se te escucha bien. Espérate, vuelvo a llamar. Un segundito, ¿vale? Hola, ¿qué va? ¿Qué pasa? Disculpa un momento, ¿vale? A ver si se soluciona.
Bueno, pues nada, ya está solucionado, no me escuchaba, ya me escucha. Vamos allá. Bueno, pues voy a seguir poniendo un poquito el vídeo ahora que ya ha llegado Jessica y que ella vaya ya organizando el tema de las preguntas, ¿vale? Así que venga, Ok, seguimos entonces con el vídeo. vale. Ya que desconecta la alarma y esto queda registrado en la central de la misma y no se vuelve a conectar hasta las 8:53 de la tarde. También sabemos que cuando Rosario sale se encuentra con una vecina, habla con ella y le dice que tiene prisa, ya que ha dejado a Asunta sola haciendo los deberes. Detengámonos un momento en este punto y analicemos una cosa, que ya se ha comentado. Según dice la investigación, Asunta tiene que ir en el hueco que existe entre el asiento trasero y los delanteros. ¿Por qué dice esto la investigación? Pues porque en esa zona se encuentran restos de vómitos de la niña y además faltan las dos alfombrillas de las partes traseras, por lo que se sobreentiende que se deshacen de ellas por este motivo. Pero claro, la vecina no ve a la niña en esa zona, ni nada que levante sospechas. Así que llegados a este punto la versión oficial establece que Asunta iba en el maletero, pero si es así, ¿cómo se encuentra vómito en esa zona y además, para qué deshacerse de las alfombrillas? Según la investigación, este es el momento en el que Rosario se traslada a la pista forestal de Cacheiras a dejar a su hija. Este abanico de tiempo se abre entre las 8:53 de la tarde, que sale de Montouto, y las 21:30 que llega a su casa de Santiago, 33 minutos aproximadamente. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque también posee alarma la casa de Dr. Teixeiro y es desconectada a su llegada. Ahora bien, 33 minutos de los cuales habría que descontar el tiempo que tarda en el encuentro con la vecina. Ahora pongamos otro problema que se refleja en este punto. Cuando Porto va desde Montouto a Cacheiras, tampoco lo hace en compañía de Alfonso, ya que la vecina no lo ve en ningún momento. Pero claro, los indicios dejados en el lugar donde aparece Asunta demuestran claramente que la niña no fue arrastrada desde el coche al lugar donde fue depositada, sino que fue cargada y dejada cuidadosamente. ¿Cómo pudo Rosario cargar con un peso de 42 kilogramos desde su vehículo hasta donde dejó a su hija? Para esto, la investigación da como explicación que una tercera persona, de la cual no hay constancia ni rastro alguno, tuvo que ayudarla. La misma cámara de seguridad que grabó a Rosario cuando sale de General Pardiñas la graba a su llegada. Hay un dato que llama la atención de los investigadores y es que si os fijáis en las imágenes, Rosario porta una bolsa de plástico. Dicha bolsa nunca apareció. Es aquí donde Rosario declara que al llegar a su casa no encuentra a Asunta haciendo los deberes. Llama a su padre para comprobar si la niña está con él. Y es ahora cuando tenemos una imagen que es captada también por la cámara de seguridad de la sucursal de Bankia. En ella podemos ver a Alfonso pasar hasta 3 veces por delante, en torno a las 10 menos cuarto de la noche. Según sus declaraciones, estaba buscando a su hija. La investigación alega que esto es un montaje realizado por el propio Basterra para poder configurar una coartada y que su actitud ante las cámaras denota mucha tranquilidad para un padre que está buscando a su hija. Como siempre digo, juzguen vosotros mismos la actitud de la persona. Y por último, sabemos que en torno a las 10 de la noche, tanto Alfonso como Rosario se acercan a la comisaría para poner la denuncia por la desaparición de su hija. Quiero añadir un dato en este punto. Cuando terminan sus declaraciones, Rosario es custodiada y acompañada a su domicilio por los agentes. Esto no sucede con Alfonso, el cual abandona las dependencias policiales antes que ellos con la excusa de ir a la casa de Teixeiro para hacer unas pesquisas e intentar aclarar algo más sobre la desaparición de su hija. Pero en realidad no va al domicilio de Porto, sino que se dirige a su casa en República Argentina y está en ella durante 15 minutos. Este hecho quizás tome luego alguna relevancia. Bien, vamos a analizar varias cosas antes de seguir adelante. La primera queda bastante clara, y es que Rosario Porto miente. Miente en el momento que dice que su hija se queda en casa haciendo los deberes y que ella va a Montouto sola. Como hemos podido saber por las cámaras de seguridad, esto es totalmente falso. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que ninguna cámara de seguridad capta a Alfonso, en ningún momento, pero la propia investigación marcó que este podría haber salido de su casa entrando en un garaje que se encuentra frente a la misma y salir después por una de las 3 salidas que este tiene y no están vigiladas. La cuestión es que esto no dejan de ser conjeturas, porque como hemos dicho, no hay pruebas que lo avalen. Ahora vamos al momento en el que la Guardia Civil, una vez que encuentra el cuerpo de Asunta, piden a sus padres que los acompañen a la finca de Teo. En un primer momento, estos dicen que Rosario se opone, que comienza a dar excusas diciendo que allí no hay nadie, que es absurdo ir, pero al final accede y acompaña a los agentes a la finca. Al llegar a esta, hay algo que llama la atención de los investigadores, y es que Porto, con la excusa de ir al baño, sale corriendo escaleras arriba. En ese momento, uno de los agentes sale tras ella y ve como en lugar de acceder al aseo, coge una papelera. El guardia le dice que la deje.
y pasan a inspeccionarla. En ella encuentran varios objetos, pero el más sospechoso, el que más importancia tiene en todo este caso, es un trozo de cuerda naranja igual a los trozos que se encuentran junto al cadáver de Asunta. También aparecen una mascarilla 3M y un pañuelo húmedo que tras ser analizado tiene ADN de Asunta y Rosario. Como dato añadiremos que Porto no fue al servicio en ningún momento aquella noche. Con todas estas pruebas recabadas, los días posteriores al hallazgo del cuerpo, los investigadores tienen clara la implicación de Rosario en el crimen de su hija, por lo que deciden planificar su arresto, el cual se produce tras la cremación del cuerpo de la pequeña el día 24 de septiembre. Según comenta la gente que realizó dicha acción, Rosario es detenida en el tanatorio. Al acceder, el guardia civil se identifica y le pide al personal del recinto que abra la puerta trasera para salir sin levantar sospechas. Se acerca a Rosario, se identifica y le dice que tiene que acompañarlo, que necesita hablar con ella un poco más en privado. La coge del brazo y la va llevando a la salida haciéndole preguntas aleatorias para que no se note nada. Entonces, el guardia, junto con Rosario, salen del tanatorio. Caminan unos metros hasta llegar al coche y una vez llegan, le dice que lo mejor es hablar dentro del vehículo. Cuando se montan, este le comunica que está detenida por la presunta implicación en el homicidio de su hija Asunta Basterra Porto. En este momento todo da un giro. Ahora Rosario está detenida y Alfonso presiente que él también será arrestado en las próximas horas, cosa que sucede exactamente el día siguiente, el 25 de septiembre, siendo este imputado por el presunto homicidio también de Asunta Basterra Porto. Entonces sucede un hecho un tanto peculiar. El juez autoriza que se instalen a los presos en celdas cercanas y que sean grabados, por si en algún momento pudiesen decir algo que tuviese algún tipo de implicación con el crimen. Tras muchas horas de grabación se hizo una selección de algunas palabras que ambos se dirigieron y que daban a entender un trasfondo un poco turbio. Os dejamos para que las escuchéis. Bueno, vamos a parar un momentito aquí antes de escuchar lo que son las grabaciones que se hacen en la prisión, ¿vale? Porque ya os he dicho que vamos a ir analizando las grabaciones conforme las vayan diciendo, entonces vamos a ver un par de cosas. La primera, si os fijáis, Rosario va desde Cacheira, se supone, a su casa en 33 minutos, o sea, en 33 minutos sale de Montouto, hace 5 kilómetros que va a Cacheira, 15 kilómetros por carreteras que no son autopistas ni mucho menos, o sea que tardas un rato. Se supone que deposita a Asunta y luego va desde Cacheiras hasta Doctor Teixeiro. Tenéis que tener en cuenta una cosa. La primera, ella cuando sale de su casa se encuentra con una vecina y algo de tiempo, pues quieras que no, pierdes en hablar. 3, 4, 5 minutos. O sea, de esos 33 minutos ya tienes que quitarle por lo menos 5 minutos o 6 que pierdes con la vecina. Dejemos que tarda 25, 28. Ahora el trayecto, depositas a Asunta, que también eso es otro misterio, porque Asunta no la arrastra, o sea, ella no saca a Asunta del maletero y la arrastra hasta el punto en el que la deja, porque las pruebas de la escena de donde se aparece Asunta demuestran que Asunta fue cargada y depositada. Por lo tanto, eso, Rosario sola no lo puede hacer, porque Asunta pesa casi exactamente lo mismo que ella, que son 42 kilos. Luego Asunta tampoco tiene signos de una carga extrema, o sea, de haberla soltado de golpe en el maletero, haberla cogido. O sea, Asunta está bien, no está en mal estado en el sentido el cuerpo, ¿vale? Por lo tanto, es extraño que una persona sola de 42 kilos baje a una niña muerta desde una primera planta por las escaleras, la cargue y la monte en el maletero de su coche. Eso es otra, en el maletero, cuando en un primer momento se dice que donde hay restos de vómito es entre los asientos traseros y los delanteros, que además faltan las alfombrillas. Aquí podemos dar alguna explicación. ¿Cuál? Pues que para poner el cuerpo de la niña en la parte trasera, pues coges las alfombrillas a lo mejor y las pones para dejarla ahí. Lógicamente, si el crimen está planeado, pues eso lo tienes previsto y dejas unas bolsas o dejas algo en la parte trasera para poner a la niña en lugar de las alfombrillas, ¿no? Por lo tanto, es más lógico pensar que esas alfombrillas las tiran, pues porque hay vómito, ¿vale? Entonces, claro, hay varias cosas pues que no cuadran. Primero, que Rosario sola no puede depositar el cuerpo de Asunta en la forma en la que el cuerpo de Asunta fue encontrado. Y tercero, las cuerdas naranjas. Ostras, es demasiado cantoso que quites cosas de la escena donde dejas a Asunta para que no te incriminen, como son, por ejemplo, las alfombrillas del coche, que se supone disculpa, que se suponen que están manchadas de vómito, y sin embargo le quiten las cuerdas de las manos, porque además las cuerdas no aparecen agarrando las manos, y las tires allá al lado, ¿no? Como diciendo, bueno, mira, aquí tiro las cuerdas y ya está, no pasa nada, ¿no? En fin, son detalles
que para mí en un crimen planeado pues no tiene mucha lógica. Bueno, ¿alguna cosita, Jessica, por el chat? Bueno, sí, hay alguna cosita, pero primero quiero decirte dos cositas, Triun. Primera, bueno, pedir disculpas, la verdad, aquí al chat por haber tardado tanto en llegar. Y la segunda, bueno, felicitarte porque es un trabajo increíble. Es un pedazo de capítulo de la docuserie y hay muchísimo trabajo detrás. Bueno, quiero decir aquí alguna cosita que tengo por el chat. Bueno, empezamos con Félix, tu amigo Félix, que te ha dicho que es omisión del deber de socorro. Te dice, buenas noches, Trío. ¿Félix Río? Sí, Félix Lo Río. tenemos por el chat escuchando. Buenas noches, Sí, Félix. Bueno, ya sabéis que Félix está atenta al chat hoy. Así que la persona esa que quería que firmase o que le había pedido firmar los libros, pues coméntaselo que a lo mejor está por aquí leyéndote. Eso, omisión de socorro. No me salía la palabra exacta cuando la he dicho. Muchas gracias, Félix. sí. Bueno, pues seguimos. Mira, Luz dice que su teoría es que la madre la llevó a Teo y allí había otra persona. Sí, puede ser que hubiese otra persona. ¿Cuál? Alfonso. Puede ser que a lo mejor saliese, como dicen, por el parking aquel y cogiese el segundo coche ese que se supone que tienen, aunque ese coche fue analizado y no se encontró nada. Además, el coche, ese segundo coche, yo creo que es un Opel Corsa, es un coche chiquitito, ¿vale? No sé muy bien qué tipo de vehículo es, pero está semi abandonado, que es también propiedad de Rosario, creo. Y de hecho ese coche por visto lleva mucho tiempo sin andar, un coche que lo tenían allí semi abandonado, no sé, a no ser que tuviese un coche que hubiese cogido, pero si alguien le hubiese prestado un vehículo, imagino que hubiese salido en las pesquisas, ¿no? Ujú. Mira, Fulgencio dice que él cree que la niña muere en Teo y que también fue transportada por dos mujeres, por la forma y la ternura que fue depositada y dice, deteneos y pensar un poco quién pudo ser. Un Hombre, poquito no sé, yo escabroso. no veo a ninguna mujer que pueda implicar en el asesinato de Asunta, sinceramente, ¿vale? Ujú, Asunta tenía mucho contacto con su tata, con la persona que la cuidaba, que era una amiga íntima de la madre, y dudo mucho que esa mujer, nada, dudo no, es que no estoy totalmente seguro que esa mujer no tiene nada que ver. Poco más, la verdad no sé quién pudo haber ayudado a Rosario. Se supone que Alfonso o esa tercera persona que no aparece, porque al final siempre hay que atribuir a una tercera persona, pero no se le pone nombre, ¿no? Porque como se puede comprobar que sea Alfonso, pues es una tercera persona. ujú. Bueno, Cristian Rodrigo te pregunta que si no hay pruebas contra el padre, ¿por qué lo culpan de asesinato? Bueno, sí hay pruebas. Se dice, bueno, hay pruebas. Hay pruebas en la acusación que se monta, ¿no? Se supone que los orfidales se le dan en la comida y el que prepara la comida es el padre, ¿no? Al igual que también el que retira los orfidales de las farmacias cuando las compra es él. Él es el que se encarga tanto de comprar los orfidales como de dárselos a Rosario. Porque esto es un dato a tener en cuenta. Rosario, por lo visto, las pastillas se las daba Alfonso, ¿vale? Pero aquí hay una cosa que me hace mucha gracia. Dice, retira tanta cantidad de orfidales. 100 pastillas o 127 pastillas. Me da igual las que retire. Pero tened en cuenta un dato. Los orfidales no los retira él cuando quiere. O sea, yo no voy a la farmacia y le digo, dame 3 cajas de orfidal. Te va a decir de la farmacia, muy bien, dame las 3 recetas, ¿no? O sea que para poder retirar cajas de orfidales de las farmacias tienes que tener la receta, porque son medicamentos bajo receta médica. No sé cómo es la legislación en vuestro país, en España eso es muy cuidadoso. O sea, aquí en España no te van a vender una caja de orfidal, de Lexatin, de Transilium, de cualquier tipo de antipsicótico o tipo de estas pastillas o medicamentos sin receta médica. No te venden igual que los antibióticos, tampoco te lo venden sin receta médica. La única manera muchas veces, que es verdad, que lo hacen en las farmacias es cuando llegas y le dices, tienes un tratamiento largo, ¿vale? Que reza en la cartilla, tú tienes tu cartilla electrónica y te reza un tratamiento largo, a lo mejor por cualquier motivo en la caja que tenías anterior te falta alguna pastilla porque la has perdido, se le ha caído, lo que sea, y te dan y te reponen la nueva a espera de que entre otra vez el siguiente cargo, que son días, ¿vale? Pero no te van a dar 3 cajas de Orfidal cuando te tenían que haber dado una. Por lo tanto, si él tiene cajas de Orfidal es porque le han recetado esas cajas de Orfidal a Rosario. O sea, si él dice en tal periodo retira una caja de Orfidal y 2 semanas o 3 semanas después, vale, pero es que es la que tenía recetada Rosario. Entonces, id al psiquiatra o al médico de cabecera o a la persona que le recetó los orfidales a Rosario y preguntarle por qué se le recetó esa cantidad de orfidales. Pero en ese caso, ya os digo, lo que retira Alfonso de la farmacia es bajo receta médica, porque en España no puedes retirar orfidal si no es bajo receta médica. Ujú. Bueno.
Dar las gracias a nuestra amiga Seila, que ha donado un sticker aquí en el chat ahora mismo. Va para el PC nuevo, ¿no, Trio? Muchas gracias, Sheila. Bueno, no sé, de momento, a ver. Sí. El PC de Canto Telediario. Bueno, a ver si Un día me conseguimos... veis, un día no me veis, así que... A ver si... Bueno, la verdad que sí, y esta mañana ha sido, o fue ayer por la mañana, no, ayer, ¿no? El, el micrófono, ¿no, Trio? Ah, bueno, el Pero micrófono lo tengo roto, sí, el soporte. Lo tengo un aquí eso, cogido con alfileres. Está con los alicates, pero no me da mucha maña y no lo he solucionado. La última vez lo un, arreglé, esta vez no había manera. Pero bueno, el micrófono está bien, lo que está mal es el soporte. un desastre. Bueno, Rocío de Palma Rodríguez te hace una pregunta que no tiene nada que ver con el caso, pero yo te la hago. Trion, ¿cuál va a ser el siguiente caso? Bueno, pues todavía no lo tengo previsto. Tengo varios ahí en puertas. Pero es cierto que voy a intentar hacer una pequeña transición, a lo mejor un caso que no sea muy grande, que requiera mucho tiempo, porque la verdad que con Asunta me estoy pegando un palizón muy grande. A lo mejor es las niñas de Águila del Campo o alguno de esos, ¿vale? Pero ya os lo detallaré la semana que viene cuando ya lo tenga totalmente previsto. Me quiero meter, por ejemplo, en Madeleine McCain, me quiero meter en casos, pero son casos ya bastante grandes, casos tan grandes como el de Asunta, que me van a robar muchísimo tiempo. Y para hacer este tipo de casos hay que tener mucha planificación. Por ejemplo, Mario Biondo era un caso grande, pero no era tan grande, ¿vale? Se podía llevar bien. Gloria Martínez fue un caso que también se sobrellevaba bien. Hay casos que puedes ir llevando bien, pero hay casos muy grandes como son Marta del Castillo, Macastri, casos así que me requieren mucho más tiempo, entonces necesitan más planificación y me roban más horas. Entonces, no sé si ahora me meteré en otro grande como este, no creo, me meteré a lo mejor en un pequeñito más, uno un poquito más pequeñito y bueno, ya lo anunciaré la semana que viene. De todas formas, ya os digo que será un caso súper interesante como todos los que tratamos aquí, ¿no? Bueno, Trion, que al final te compras el PC. Sí. Al final te compras el PC. Mira, Amelia Beltrán te ha mandado un sticker con 5 euros, Trion. Pero es que Rocío de Palma también te ha mandado otro sticker, pero con 10 euros, Trion. Muchísimas gracias a Amelia y a Pero Rocío, de verdad, muchas gracias. al final se compra el PC, ya te lo digo yo. Este paso sí. Bueno, al te pasa así, lo que sí, pero bueno. Seguimos. Mira, Pink Panther dice que cuando va con la policía ateo, Alfonso no va. Sí, cuando van a Teo van los dos, va Alfonso y va Rosario. Cuando van por la noche. Vale, mira, Cristina Rodrigo dice que las grabaciones son un montaje de ellos porque sabían que eran grabados. Te hace la pregunta de esa conversación que tienen ellos ahí en los calabazos. En los calabazos. Uy, calabazos. Bueno, Alfonso sí se nota que él sabe que lo están grabando, porque de hecho, cuando ella dice alguna cosita así un poquito más extraña, él le dice silencio, cállate, ¿no? O sea, algo así. Entonces se nota que Alfonso sí sabe, o sí intuye, porque saber no lo puede saber, pues que le están grabando. No pasa igual que con la conversación que tiene Miguel Carcaño con su hermano por teléfono, que está claro que el hermano sabe perfectamente pues que están los teléfonos pinchados. Es más, el hermano era vigilante de seguridad, vigilante jurado, tiene mucho contacto con policía y sabe la forma de trabajar que tienen estos, ¿no? Así que pues, pasa eso, ¿no? Hay veces que intuyes o sabes que tienes el teléfono pinchado. Bueno, pues aquí se está riendo de mí, Sheila. Tiene todo el derecho, la verdad. Hay que ver. Bueno, seguimos. Silvia nos dice que... Ay, Dios mío. Vale, lo siento. Calabozo. Ay, Dios, me está riendo de mí, Triunfo. Esto no puede ser. Bueno, Silvia dice, ¿y si practico primero con Asunta? Déjame, por favor, que si no, no me centro. ¿Y si practicó primero con Asunta, experimentó la dosis y vomitó en algún otro momento? ¿Y fuera un vómito de otro día? Te habla del tema del coche. Yo no soy médico forense ni soy perito judicial, pero imagino que cuando se recoge un vómito en un coche o en alguna escena de un crimen o en alguna zona de un asesinato, los peritos que analizan el vómito sabrán si es un vómito reciente de horas o sabrán si es un vómito que lleva ahí, pues no sé, 10 días, un mes, ¿no? No lo sé, pero imagino que habrá alguna forma de conocer si es un vómito antiguo o es un vómito nuevo, ¿no? No, imagino, no lo sé. Pues es interesante eso de que estuvieron dándole más pastillas, como esa cría estuvo tomando Orfidal más tiempo, se le Sí, vio en el bueno, pero, pelo y tal. Es pero no interesante sabemos esa. qué dosis de Orfidal tomó durante ese tiempo. Volvemos a Ujú. repetir que yo conozco padres y sé de padres
que le han dado a sus hijos para que se relajen una pastilla de Transilium o un duerme bien Claro. de eso. O sea, hay mucha gente Ujú. que tiene la costumbre, aunque no está bien, y de hecho en los médicos no lo recetan, pero yo sé de gente que se la ha dado de tener en casa a lo mejor, de que a la madre le mandaron Transilium o incluso Lesatin, ¿eh? Durante un tiempo, el niño nervioso una temporada por exámenes, por esto, por lo otro, no duerme bien por las noches y decirle, bueno niño, tómate una pastillita de esta que así duermes bien. A mí mi abuela una vez, era yo chico, vamos chico, tendría 16, 17 años, y dormí en su casa, estaba muy nervioso porque había tenido un problema y con la leche me metió un Lesatin. Me enteré al Ujú. día siguiente. Dormí del carajo, pero yo no lo sabía que me lo había metido. Al día siguiente me dijo, duerme bien. Y digo, sí, duerme bien. Es que te metí una Lesatin en la leche. O sea, me metió la leche. Lo abrió y me metió los polvos. Mi abuela era una. Bueno, era, Cosas de, sigue viva. cosa, Era una cosas Rosario Porto en potencia, dime. cosas de abuelas, ¿no? Ya os digo que esto es así, ¿eh? O sea, me echó un Lesatin de Le 1,5 en la leche. suda todo lo que digan los médicos. Las abuelas pasan por encima de los Por eso digo médicos. que hay gente que tiene esa costumbre, ¿no? Bueno, mira, Amelia Beltrán dice, pero los orfidales no encajan realmente con la hora de la ingesta. Te habla de la hora por lo del padre, ¿no? De que le preparó la comida, ¿no? Es imposible, ¿no? Que se la metiera en la comida. Según Pasó la mucho autopsia, tiempo. según la autopsia dice que los orfidales se le dan con alimentos. Y según la- las pruebas, o sea, las sentencias, dicen que la niña toma los orfidales o el padre le da los orfidales durante esa comida. Recordemos Mm. que la niña come entre las 3 y 3 y cuarto, según dice Rosario. Y también es lo más lógico, llegas a casa a las 2 que comas a las 3 aunque luego abandones la casa a las 5 no vas a comer a las 5, ¿no? O sea que sí, que comería sobre esa hora. Ok, ok, ok. Bueno, Darie Ertes dice que si la niña se ha suicidado, te empeñas en demostrarlo antes de entrar en la cárcel y no lo intentaron nunca. No sabemos lo que intentaban demostrar. Ahí lo único que te puedo decir es que ellos lo único que decían que ni la habían matado ni la habían raptado y que a la niña se la había llevado una tercera persona y era la que se había encargado de asesinarla. Por lo tanto, esa era la defensa que iban a sostener hasta el final, ¿no? Ujú. Bueno, al final te compras el ordenador Triumph, lo estoy viendo, lo estoy notando. Juan López te ha mandado un sticker. Me ha sonado esto de lo estoy notando, lo estoy viendo. Muy a fútbol, ¿no? Pero sí, sí, lo estoy notando, Triumph. Te compras el PC porque Juan López te ha mandado un sticker de fan número 1 con 10 euros, Triumph. Te ha dicho que para el ordenador. Bueno, te lo ha Muchas dicho en inglés, pero yo gracias, como no sé inglés, te lo digo en español. muchas gracias, Para Juan. para no cagarla más, no voy a decir nada en inglés, lo siento mucho. Me podéis hablar en inglés, pero yo lo voy a decir en español. Mira, Albino Greciet dice que lo que no entiende es lo de matar arañas a cojinazos. Sí, bueno, eso vamos a analizarlo ahora cuando escuchemos el audio, ¿vale? Si De queréis acuerdo. empezamos ya con el audio y vamos analizándolo. Sí, 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 porque ahora mismo no tengo más preguntas, o sea, será la última. Por ahora, claro. Vamos. Vamos allá. Agente, por favor. Agente. Deja, Alfonso, no te preocupes. Voy a intentar tragarla con saliva. Vale. Alfonso, Sí, ¿quién puede estar haciéndonos esto? no lo sé, nena, pero por eso mismo hay que tener mucha calma. Yo te quiero y tú me quieres. Eso es lo más importante, pero es que el problema es que tienen que tener, no sé, Calma, calma. Descansar y no te ser dio fuerte. tiempo a eso, ¿verdad? ¿Eh? No te dio tiempo. No. Vale, aquí hay una cosa extraña, ¿no? Que le dice, no te dio tiempo a eso, ¿no? No te dio tiempo. ¿A qué no le dio tiempo? Nos podemos preguntar muchas cosas. Bueno, a ver, se analiza la casa, se registra la casa de Alfonso, se registra la casa de Rosario y verdaderamente lo único que hay sospechoso es en la finca de Teo, donde encuentra la mascarilla, el pañuelo y las cuerdas, así que a eso no se puede referir porque eso lo encuentra en la misma noche que aparece Asunta. ¿A qué se puede estar refiriendo? Bueno, yo lo único que le veo que se pueda estar refiriendo es a borrar los correos electrónicos que Alfonso manda a Rosario, ¿vale? De los correos hablaremos en un directo, porque eso no va a ir
en la docuserie, porque son correos sobre su relación y demás, y creo que esto lo podemos tratar en el directo de la semana que viene. Vamos a sacar esos correos y vais a ver a qué me refiero cuando digo los correos que él le manda a ella. Él, desde que se separa de Rosario, no para de mandarle correos, digamos que como agobiándola, ¿no? Porque Rosario era una persona que era muy poco, ¿cómo decirlo? Eficaz, ¿no? Ella no hacía nada, ella no se encargaba de llevar a la niña al colegio, ella no se encargaba de la finca, de hecho la finca queda semi abandonada una vez que se separa de Alfonso. Todas las tareas esas pues las tenía él. Y él lo que hace es intentar agobiarla a ella, recordándole todos los días esas tareas a través de mail. Y bueno, además de decirle, me has destrozado la vida, me has hecho esto, me has hecho lo otro. En fin, lo que son los mails, digamos, presionándola. Yo hallo que a lo único que se puede referir es a eso, porque verdaderamente esos mails no los borra. Y si no le ha dado tiempo a hacerlo, lo único que aparece así extraño es eso. Imagino que ella le pediría a él, oye, llegate a casa, borra el ordenador o borra los mails del ordenador, ¿no? Imagino que sería eso, porque a otra cosa no le da tiempo, ¿no? Sigamos escuchando y vamos analizando. Ahora después ya me lo comentáis ustedes, ¿vale? Lo digo Ya, por pero eso. tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. ¿Cómo? Tu imaginación calenturienta que nos va a generar muchos problemas. Bueno, por eso. Muchos. Silencio. Y que yo ahogase a todo cuanto insecto había con un cojín no quiere decir que vaya ahogando a la gente con cojines. Pues claro que no, mi vida. Pues claro que no. Pero fíjate la que has montado. Claro. Vale, aquí hay una cosita que sí llama mucho la atención. Dos cositas. La primera, bueno, tres cositas. La primera cuando le dice, tu mente calenturienta nos va a traer muchos problemas. Ahí sí que la única explicación es que tuviese alguna imagen de contenido sexual, imagino, dentro del PC y esa imagen, pues, ella entiende que se puede malinterpretar o que puede llegar a hacer pensar, pues, que él, ¿no? Tiene algún tema raro y extraño, pero es lo único que yo lo veo al tema de tu mente calenturienta, ¿no? No le doy otra explicación porque es que verdaderamente, ¿qué otra explicación se le puede dar a tu mente calenturienta? Nos va a traer muchos problemas, ¿no? En cuanto al tema de que ella le dice a él cuánto insecto había yo con un cojín, es porque a ella se le acusa de ahogar a la hija con un cojín, ¿vale? Asunta con un cojín. Y ella lo que dice que sí, que ya en la finca de Teo, pues que mataba las arañas y mataba los insectos con un cojín. Imagino que algo haría referencia a lo mejor durante el registro de, oiga, ¿usted ha empleado este cojín para algo alguna vez? Ha dicho, sí, pues he matado arañas, he matado... No, y a lo mejor eso a ella ahí, como está en la cárcel y tal, pues le hace pensar eso, ¿vale? Entonces, esas son las cosas que a mí me resultan un poquito extrañas en esta parte de la conversación, ¿vale? Lo del cojín, lo de tu mente calenturienta, son cosas raras, ¿vale? Vamos a seguir escuchando y vamos viendo. Pero como no tienen otra cosa, dicen, sospechosos, los padres. Ya, pero yo fui tan tonta que todas las cosas que tú me mandabas para que el día que entrases en razón, hacerte ver el daño que me hacías, Ya. innecesariamente, Alfonso. Ya lo sé. Bueno, ya está. Y te repito, que yo maté arañas a cojinazos y que me hiciesen las risas con que las ahogaba, Claro. no significa y que luego tú me hicieses también, no significa que vayamos... Ya lo sé. Ya lo sé. Bueno, ahora tranquilicémonos y dejemos que actúen y que trabajen. Pero me entiendes, ¿sabes? Ahora todas esas cosas pueden, yo que se da lugar a pensar, ¿sabe Dios qué? Claro, no, pero no pasa nada, no hay nada. Y lo otro, Alfonso, lo otro. No hay nada. Siento haberte hecho tanto daño. No pasa nada. El pasado está, nena. Pero Asunta no vuelve. ¿Cómo? Que Asunta no vuelve, Alfonso, que no vuelve. Ya lo sé, Chao, ya lo sé. Existen. Vale, aquí sí vamos a parar ya. Aquí hay una parte en la que dice, y lo otro, Alfonso, y lo otro. Pero acto seguido, cuando dice, ¿Jessica? Vale, sí, nada. Cuando dice, y lo otro, Alfonso, y lo otro, y acto seguido, dice, lamento haberte hecho tanto daño. A mí me hace pensar que el y lo otro ya se está refiriendo a la infidelidad de ella, ¿vale? De ella hacia él. Es lo que me hace a mí pensar, porque lo hila, ¿vale? En la misma conversación ella dice, y lo otro, Alfonso, y lo otro, lamento haberte hecho tanto daño, ¿no? O sea, yo pienso que eso se está refiriendo en ese momento al tema de la infidelidad.
Es lo que a mí me parece, ¿vale? Bueno, Jessica, ¿qué está comentando la gente sobre la conversación? Bueno, primero darle las gracias a Antonio Gutiérrez, que ha donado otro sticker aquí en el chat. Yo creo Muchas que gracias, Antonio. te están ayudando, Triun, para SPC. Muchísimas gracias, de verdad, a todos. Bueno, dicen por aquí, tienen bastante gente está diciendo lo mismo. Parece actuado. ¿Les está pareciendo esa conversación entre esta pareja actuada? Como Yo si pienso que él sí llevaran un sabe. guión. Él sabe que lo están grabando y él está llevando la conversación por los territorios que él quiere llevarla. O sea, lo que pasa es que ella, si se ve, como se observa o se escucha, pues ella no es una persona, digamos, es que yo por las conversaciones que tiene, por la forma de hablar, después la vais a ver durante la declaración ante el juez, no es una persona tan lúcida a lo mejor como él y mete la pata muchísimas veces, ¿no? Pero tenéis que tener en cuenta una cosa. Asunta, no, la madre de Asunta, Rosario, es abogada. Ella sabe perfectamente los vericuetos legales, sabe perfectamente cómo se trabaja en el tema en estos tipos de casos. Y, o sea, es que eso no podemos olvidarlo. Ella es abogada, ella es especialista en este tipo de casos, de cosas. Y no ella, es que ella viene de una familia de abogados, ¿vale? O sea, que tengáis en cuenta ese dato, ¿vale? Venga, sigamos, Jessica. Bueno, mira, Félix Ríos te aclara una duda, ¿vale? Dice que cuando un fluido es reciente, como la saliva, el semen o la sangre, se ve sobre la marcha, pero una vez seca, o sea, 24 horas o más, es complicado saber si es de hace 2 días o de hace 2 meses, depende de cada fluido, nos dice Félix. Perfecto. No sé cuánto tardaron en coger el vehículo y encontrar los restos de vómito, pero no sé si fue un día o fueron dos, ¿vale? Tened en cuenta que a ella la detienen el 24, o sea, son 2 días creo, o son 3, pues la niña muere el 21, la noche del 21 y a Rosario la detienen el 24. Así que Félix, puede ser que pasase más de 24 horas. No sé exactamente en qué momento se llevan el vehículo para analizarlo, pero imagino que a raíz de lo que encuentran en Teo, que lo encuentran aquella misma noche, analizarían el vehículo al día siguiente lo más tardar, dentro de las 24 horas, creo. Pero vamos, no lo sé. Tendría que buscar el dato y no lo tengo muy claro todavía. Bueno, pues seguimos, si te parece. Cristina Rodrigo te pregunta que si se investigó al amante de Rosario. Sí, además lo pidió ella. Ella y el abogado de ella pidieron que se le interrogase. O sea que sí, al amante se le investigó, claro. Mira, Juan López dice, Triun, ¿piensas que por estatus social se creen que están libres de todo? El libro no creo que se lo crean. Y además ella es abogada, lo vuelvo a repetir. Ella sabe muy bien que si les implican y las pruebas que había apuntaban contra ella. Tonta tiene que ser para pensar lo contrario, ¿no? Bueno, Félix Río nos dice todavía que aún así sería fresco, se vería si fuera tan fresco, Triun. Por eso digo, entonces creo que el tema del vómito, si ellos dicen que la niña iba en primer momento entre los asientos traseros porque se encuentra vómito allí, me imagino que ellos lo tendrían muy claro. Luego, claro, ¿cómo justificas tú que se para con una vecina? Pues ya la niña no puede ir ahí, tendría que ir atrás, ¿no? En los asientos, atrás en el Maletero. maletero, aunque también es cierto que ya era de noche, una niña metida ahí, si le echas algo por encima, la vecina igual ni se fijó. O sea, podría ir ahí, no lo sé. Pues sí, mira, Briantina dice que ella piensa que si está en los calabozos y piensan en infidelidades, no entiende nada. Hombre, no piensa en infidelidades, pero si está pensando en los mails que se mandó, porque de hecho ella le dice, soy tan tonta que todas las cosas que tú me mandabas, y ahí está claro que está haciendo referencia a los mails que él le mandaba a ella. Es que hay muchos mails y muchas conversaciones que él le mandaba a ella, ¿vale? Entonces, claro, yo imagino que ella lo que no querrá es tener nada. Ella es abogado, vuelvo a repetir lo mismo, ella está mirando que pueda haber cosas que se malinterpreten, porque de hecho lo dice. Ella dice, es que hay tantas cosas que pueden llegar a pensar, sabe Dios qué. O sea, ella es su mente de abogada, imagino, porque ella es abogada, lleva muchos años en el oficio. Como lo de las arañas. Exacto, a ella su mente le está dando vueltas y está intentando hilar si puede haber algunas cosas que encuentren tanto en sus dispositivos electrónicos como los de Alfonso, que al final acaben llevándolos a lo que lo llevaron, ¿no? Por lo tanto, ella lo que hace es hilar, y su mente está hilando, tiene muchas horas para pensar, metida en un calabozo, ahí sola, pues ella lo que está es hilando cosas y está pensando en todo, claro. Mira, Susana Posadas te pregunta que la conversación, bueno, te pregunta, no te dice, que la conversación va más bien encaminada a echarle la culpa a él, según su percepción.
Bueno, yo supongo que si ella hubiese querido echarle la culpa a él, se lo hubiese echado desde primera hora. La conversación va encaminada a decir, la infidelidad fue mía, pero tú me has agobiado y tú me has dicho esto, ¿no? Más o menos lo que yo sobreentiendo por las cosas que se van diciendo durante la conversación. Y luego hay cosas pues que no me cuadran, ¿no? Como por ejemplo lo de tu mente calenturienta. No sé qué había en el ordenador de Alfonso como para decir eso, ¿no? Mira, Yolanda Robles te pregunta que no quedarían restos de vómito en el cuerpo, la boca, la cara. Y se de encuentran la- restos de vómito en la boca de Asunta. De acuerdo. Más cositas. Brillantina dice, pero si tu hija está muerta, no piensas en nada más, ¿no? Te habla Si tu de... hija está muerta y no sabes Está cómo ha hablando de una muerto, infidelidad, ¿no? no, pero quiero decir, si tu hija está muerta, sabes cómo ha muerto y tú has participado en alguna medida de esa muerte, pues lógicamente no, ¿no? Es que yo no estoy quitando ni a Alfonso ni a Rosario culpas, o sea, yo sé que han participado, ¿no?, en la muerte de Asunta de una manera o de otra. Por lo tanto, para mí son culpables y están bien condenados, ¿no? Pero claro, no vayamos a entender la mente de esta persona que está ya sabiendo lo que ha pasado, intentando tapar o intentando esquivar las miradas o mandarlas hacia otro lado. Ella lo que hace es pensar en todas las posibilidades. Mm. Mira, Dariel te dice que en esa conversación hablan encriptando porque algo tienen que ocultar. Hombre, se ve que algo están ocultando, que hay algo que no quieren que salga a la luz. Eso está más claro que el agua. ¿Qué es lo que es? ¿Qué puede ser? No lo sé. Pero hay algo que llama la atención y que no quieren que salga a la luz, que no quieren que salga a la luz, claro. Mm. Mira, Cristina Rodrigo dice, Triun, ¿qué opinas de la pregunta de Rosario cuando dice quiénes nos pueden estar haciendo tanto daño? Ahí volvemos a lo mismo. Ella siempre ha mantenido que es una tercera persona la que se lleva a su hija y que a ellos los implican, ¿no? O sea, claro, ella piensa que quién, o ella dice, no creo que lo pensase, porque yo creo que ella sabía lo que había, ¿no? Pero ella dice, ¿quién nos está haciendo tanto daño? Ella piensa que la están grabando, ellos saben que la están grabando, ¿no? Mira, Juan López dice que Triun, muy poco preparado el asesinato. No, se supone que el asesinato está súper planeado. Yo lo que no veo planeado para nada es el quitar de en medio al cadáver y que no los inculpen a ellos. Que eso verdaderamente es lo que más se debe de planear. Por eso yo digo que para mí la muerte de Asunta a ellos les sobrevino ese día, ¿no? Ellos no tenían planeado que Asunta muriese ese día porque si no hubiesen planeado la manera de encubrirla. Él era periodista y ella era abogada. Sabían muy bien lo que había. Ellos no son dos tontos o dos pelagatos que no tienen ni idea de nada y matan a alguien y lo dejan ahí como el que no. Y más que se supone que se pegaron mucho tiempo planeando el crimen. Tú te pegas mucho tiempo planeando un crimen es para que no te cojan. No para que aquella misma noche ya estés metido en el talego como aquel que dice, ¿no? Porque no la meten en la cárcel aquella misma noche por clemencia, porque ya había pruebas suficientes como para poder encerrarlos a los dos. Así que está claro que no lo planearon. Yo, para mí, la muerte de Asunta ese día les sobreviene. Pero mi punto de vista, ¿vale? Pues sí. Bueno, ¿seguimos con el vídeo? Seguimos con el vídeo, claro. Venga, pues seguimos adelante. Algunas cosas que podemos extraer de esta conversación un tanto extrañas, como por ejemplo, ¿a qué no le dio tiempo a Alfonso? ¿A qué se refiere Rosario cuando hace alusión a su mente calenturienta? Y por último, ¿qué quiere decir Porto cuando le dice fíjate la que has montado? O la expresión y lo otro, Alfonso, y lo otro. Tras esto, se producen varios registros y reconstrucciones, tanto en la casa de Basterra como en las propiedades de Porto. Existe un dato curioso a este respecto y que ha levantado ampollas desde que sucedió. En la casa de Alfonso se producen 3 registros, y no es hasta el tercer registro que el ordenador portátil y el móvil de Basterra no son localizados. Lo más sorprendente es que estos objetos aparecen sobre la mesa del salón como si siempre hubiesen estado ahí. Pero los investigadores aseguran que este hecho es imposible, ya que los buscaron a conciencia en registros anteriores. Tras ser analizado el portátil, en este no se encuentra ninguna huella dactilar de su dueño, algo extraño cuando este era su herramienta de trabajo. En su lugar aparecen 5 huellas, 4 de una tercera persona que no ha podido ser identificada y una quinta justo en la zona del DVD, perteneciente a la pequeña Asunta. Uno de los agentes implicados en la investigación aseguró que del PC de Alfonso fueron eliminados 547.000 archivos, entre ellos vídeos y fotografías de carácter sexual, y que alguien con conocimiento los había eliminado sin dejar rastro. Mi pregunta es, si han sido eliminados sin dejar rastro, ¿cómo se saben que eran de contenido sexual?
Y por último, ¿quién es esa tercera persona que da cobertura a un presunto asesino? Ahora vamos a ofrecer la declaración de Rosario ante el juez cuando pasa a disposición judicial del juzgado número 2 de Santiago de Compostela. Cuando usted denuncia la desaparición, no cuenta los mismos horarios. Cuando tiene que salvar la vida de su hija, no recuerda los horarios ni les da importancia. 4 días después sí. Estuve estaba tan nerviosa, que yo no atinaba con lo que decía. Porque es que no me podía creer lo que estaba pasando. Se marchó, Alfonso quedaba en casa. Sí. Cuando usted sale de casa de Alfonso, ¿a dónde va? A mi casa, a mi piso de Autor Teijeiro. ¿Qué hizo a continuación? ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Muy poco, estaría 20 minutos más o menos. Supongo que llegué al piso sobre las 6 menos 20, así es que no lo recuerdo exactamente, 5 y media, 6 menos 20, 6 menos cuarto, en torno a esa hora. Y salí del piso yo creo que eso de las 6 y cuarto, creo, pero es que no lo... ¿Vino a dónde? A General Pardiñas. ¿Para hacer qué en General Pardiñas? Coger el coche en el garaje. Llega a la puerta del garaje a las 6 y 11 minutos. ¿Se acuerda de que se había olvidado unas bolsas o ahora se acuerda que se había olvidado otras cosas? Solo unas bolsas de plástico, ¿no? Una bolsa de plástico y la niña se empeñó en bajar conmigo. Vaya, otra novedad. No es otra novedad. Sí, es otra novedad. No. Es otra novedad, no dijo que la niña hubiera salido de casa. Dejé a la niña en casa. Es que estaba y ahora salió con usted. ¿A dónde salió con usted? Estaba absolutamente convencida de que la había dejado en casa. En ese momento. Y ahora ya sabe que la sacó de casa. Cuenta. Vale, ¿a dónde la llevó? Pues ella dijo que quería venir conmigo al Montouto. Él tenía miedo, que estaba sola, que venía conmigo al Montouto. Le dije, ¿estás segura? Luego vamos a tardar y no te va a dar tiempo para los deberes. Sí. Bajamos para el Montouto y cuando estoy llegando a La Rosa, se empeñan que no, en que se quiere volver para casa a estudiar. Y entonces le dije, ¿estás segura? Sí, estoy segura. Y entonces volvemos otra vez para atrás. Y me dice, no, déjame aquí, que yo voy andando y si eso, me voy. Y le dije yo, bueno, pues si tú ves que no te encuentras bien, te vas a casa. Es que debo parecer una desaprensiva, pero no lo soy. Mi hija era una niña muy responsable y era una niña muy juerguista y yo, ¿cómo me iba a imaginar que mi hija iba a estar mareada por algo? ¿Entiende usted? Vamos a ser sinceros, mire, su hija tenía más de 20 y tantas pastillas de Orfidal. No, dentro, encima no. Encima tiene otras cosas, si quiere. Desgraciadamente he tenido que ver tanto el levantamiento como la autopsia como todo. Se lo puedo escribir, pero es muy desagradable. Cuando su hija bajó al coche, ¿quién le ayudó a subirla? Porque su hija iba tan drogada que era imposible que pudiera caminar por su propio pie. Ella decía que iba mareada y yo pensé que me estaba tomando el pelo. Mi hija era la reina de la juerga. Era una juerguista. Entonces, sube al vehículo y ya sube mareada. No, decía que estaba mareada. Decía. Pero no estaba nada mareada. ¿Por qué lo dice usted, que no estaba nada mareada? Porque la conozco perfectamente. Vale, la conoce. ¿Cómo no voy a conocer a mi hija? Cuando usted se toma una pastilla de Orfidal, la dosis que se toma es 0,02. 0,02. En la sangre de su hija había 0,68. Es tóxico a partir de 0,3. Y la ingesta se produjo con la comida, porque el tóxico está en la comida. Es imposible lo que me está usted diciendo, doña Rosario, por favor. Mire, siéntese. Siéntese. Lo mismo, mire, lo mismo. Si quiere parar, hacemos un receso. Yo el viernes no estuve todo el día con ella. Ya. Sí, yo dormí en casa del padre, eso lo dijimos. Entonces, viene a dormir en casa de su padre. El padre le dijo una mentira. No, pero no se preocupe que no me interesa. Es que yo estuve con otra persona. No, ya lo sé, es que luego ya hablaremos de la otra persona, porque la otra persona es conocida por bastantes ambientes, incluso sabe que tuvo aquí esta semana un juicio de 2 semanas. No es esa persona. Por Dios. Pues es la persona que se ha visto con usted estos días. Pues ya me dirá la diferencia, pero bueno, ahí no quiero entrar ahora. Vamos a centrarnos porque ya lo he preguntado 3 veces y no consigo avanzar. Mire, doña Rosario, las preguntas que le voy a hacer, no necesito que me dé datos personales o datos que podríamos decir afectivos, sino simplemente datos. Es decir, yo lo que, por ejemplo, le voy a preguntar, ¿cuándo rompe usted la relación con Alfonso?
¿En qué fecha? Lo único que necesito que me digas es qué fecha, el por qué no es relevante la causa. Entonces, empezamos por ahí. ¿Y de cuándo rompieron ustedes la relación? Lo que pasa es que es importante también, no me gusta ir a mi vida privada, pero el cese de la convivencia fue por una cuestión de una infidelidad mía. Y él la descubrió. Lo que pasa es que la descubrió el día antes de Reyes y en vez de preguntarme nada, estuvo callado durante 3 días. Alfonso es metódico. Yo soy metódica caótica, Alfonso es metódico. Cuando se rompe esa relación, ¿cesa la convivencia o mantiene la convivencia? Yo me da mucha vergüenza los numeritos y estaba aterrorizada. Él estaba como un energúmeno en casa diciéndome estás liada con Mengano y incluso le dio una patada a una puerta que hay un agujero en una puerta de mi casa. Y a mí me dio miedo, llamé a una amiga que sabía todo eso, me dio miedo y me fui de casa. Y me revisó todo, me revisó mis cosas, yo nunca he revisado las cosas de él, mis cosas, mis correos, se metió en mi cuenta de correos, se metió en todo lo mío para tener hechos fehacientes de que yo... ¿Se mantiene totalmente separada de él? Totalmente. ¿No tiene más contacto que aquellos cuando es necesario para arreglar alguna cosa? No tengo contacto que todas las amenazas de él, todas las cartas que me escribe amenazándome, todas las... ¿Pero amenazándole con qué? Pues todos tus secretos más íntimos los tengo yo y cualquier día los revelaré. ¿Le tiene agredido en alguna ocasión? Bueno, mi psicóloga dice que tiene doble personalidad o algo así, yo es que no lo sé, de verdad que... No, pues sabrá si le agredió o no le agredió. Sí. La condición de él para cuidarme, yo quiero dejar a la otra persona. Mi exmarido reaccionó tratando de localizar a su familia y de contarle las cosas a su familia y tratando de hundir su matrimonio. ¿Durante algún momento de esta fase él acude a usted, además de a la tía, para pedirle algo? Dinero nunca, él es un caballero. Vale. O sea, él siempre se define como un caballero. ¿Cuándo? ¿Sabes? Como que el honor de la familia Basterra es el honor de la familia Basterra. Bueno, vamos a parar aquí. Ya hemos visto la declaración de Rosario. Esta declaración no es la del juicio. En esta declaración es la que da ella ante el juez cuando la detienen. Por eso va en este capítulo. La del juicio viene la semana que viene. Esta es la que da ella ante el juez. Si os fijáis, aquí ya, bueno, no le queda más remedio que reconocer que Asunta va con ella porque les ponen las pruebas y es cuando dice que la devuelve a Santiago. Suena excusa, ¿vale? Pero de todas formas, ahora cuando siga el vídeo vamos a ver si está la excusa o puede ser cierto que vuelve y la deja en Santiago. Hay una cosa que si os fijáis, ella dice que Alfonso reacciona de forma violenta, que Alfonso pues le registra las cosas, que Alfonso tal y Alfonso cual. Vamos a ver, a mí me hace mucha gracia hoy en día, se tiene una piel muy fina, cuando se dice, ostras, es que él le ha mirado el móvil, no, es que él la ha cogido a ella en una infidelidad. O sea, él está casado, tienen una hija y le pone los cuernos. Yo no sé cómo reaccionaría una persona a la cual su mujer lo engaña con otra persona y descubre que se está acostando con otro, ¿no? No lo sé. Él no le pega. Él es verdad que se pone a lo mejor violento, o chilla, o pega 2 voces, yo creo que es lo más normal del mundo. Llámame loco, no sé, yo la verdad que llevo 20 años con mi pareja, me entero de que me ha puesto los cuernos con otro, se está acostando con él, y a mí muy bien no me caería, no creo que llegara y le diría, bueno, Jessica, tranquila, hija, venga, ya, no, pero te quiero decir que una reacción espontánea, una reacción y tal, además eres muy pausado, no jode el Día de Reyes a la cría, espera que pase el Día de Reyes y luego es cuando se lo dice todo, ¿no? O sea que a eso hasta cierto punto de que él reacciona o tiene una explosión y tal cuando entran ya en materia y tal, hostia, es que le estás poniendo los cuernos. Yo tengo un familiar que llegó a su casa y se encontró a su mujer acostándose con un amigo, con su mejor amigo. No creo yo que le cayese bien en ese momento y le dijese, bueno, venga, me voy, ya hablamos cuando... A ver, la reacción violenta, no violenta, una reacción explosiva, ¿no? Pelear, discutir y chillar, pues es lo más normal del mundo. Pienso yo, igual me equivoco, y hoy en día estos temas se tratan de otra manera. Él le pegó una patada a una puerta, o sea, sí, le pegó una patada a una puerta, yo no sé, hay veces que te cabreas y le pegas un puñetazo a la pared. No sé, hay gente que reacciona de una manera y gente que reacciona de otra. A ella no le pega nunca, ¿vale? Y de hecho, luego vais a ver los mails que él les manda a ella y sí, claro, le dice, me has destrozado la vida, me has hecho daño, hostia, es que se la ha destrozado, es que son 13, 14 años juntos y le ha puesto los cuernos. A ver si me entiendes. No hay más. Ahora ya que cada uno reaccione cuando le pase eso de la forma que quiera, ¿no? A ver lo que dice Strión, que dice Carbo,
Me está diciendo Jessica, Triun se huele algo, me están diciendo. Pero vamos a No ver, sé. ¿qué estás diciendo tú por ahí de mí, Dios mío de mi alma? Joder, tío, no estoy diciendo la reacción que tiene él, ¿no? Que parece que se le quiere echar culpa a esta reacción, ¿no? Una santa que soy yo, madre mía. Sí, Sí, no. tiene la gloria ganada. Bueno, No te lo merezco. ¿alguna cosita por el chat, Jessica? Pues sí, mira, Lidia Convalia dice que es lo que es raro que que justo encuentre la cinta naranja al lado del cuerpo y en la casa de Teo, demasiado obvio, ¿no? Es lo que digo, es que no lo ocultan. O sea, es que no se preocupan en ocultar pruebas sobre el crimen. Entonces, ¿qué has planeado? O sea, a mí que me cuenten qué has planeado. ¿Que le ibas a dar 27 orfidales a una niña de 13 años? Qué complicado, ¿no? O sea, le das de comer todos los días y tienes que planear que le vas a dar 27 orfidales. Es que lo veo una gilipollez. Tú planeas el ocultar el cuerpo, el ocultar el crimen. Pero planear que le voy a dar 27 orfidales no es planear nada. Eso que hoy se me cruzan los cables y le doy 27 orfidales, es que suena a eso. No tiene ninguna planificación. Si eso es un crimen planificado, que baje Dios y lo vea. Mm. Mira, Juan López dice... No, pero es que, espera un segundito, es que dice, no es que ensayó durante mucho tiempo dándole orfidales, pero ¿qué ensayó si le metió 27? ¿Qué es lo que estaba ensayando? ¿Qué estaba? ¿Prueba y error? Si le doy uno más la mato y si le doy uno menos no la mato. Hostia, es que le metió 27 orfidales, 0,68. Cuando la dosis tóxica es 0,30. Por lo tanto, ¿qué estaba ensayando? ¿Qué es eso de...? No es que le estaban ensayando. Esto que... El quimicefa, vamos a ensayar, vamos a darle hoy una. Mañana le vamos a dar media, hoy le vamos a dar 4. A ver cómo reacciona. Oye, si le metemos 27, a ver qué pasa. Que lo veo totalmente absurdo. El ensayo, ¿qué ensayo? Que le han metido 27 pastillas. No hay ningún ensayo. No, es que voy a ensayar a matar la puñalada. Hoy le voy a dar una, mañana le voy a dar 2 y a ver si cuando le mete a 27 puñaladas, pues la mato, ¿no? Es Pues, absurdo. hombre, siempre han dicho que los ricos son los más agarrados del mundo, pero coño, ¿qué tienen que quitar? Voy a intentar a ver con cuántas pastillas la mato. Voy a intentar matarla con 10. Venga, Que es mañana la voy a absurdo. intentar con, O sea, es con que 11. el rollo de... Van practicando, van ensayando el qué. Porque si la matan de una manera específica para no ser apresados y tal, como que quede como una escena o un escenario tal, que la niña, bueno, vale, puede hacer práctica, puede hacer ensayos, pero ¿qué ensayo dándole orfidales? O sea, voy a ensayar a darle media pastilla hoy, venga, a ver. Venga, mañana le voy a dar 3. Y ahora ya... Vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a darle 27. Hostia, que una gilipollez. ¿No? Totalmente. ¿Qué ensayo hay ahí? Yo es que no le veo ensayo ninguno. Llámame loco, a ver, que igual soy yo el que tiene la paranoia y piensa que sí, que estaba todo muy ensayado, pero es que yo no le veo ensayo ninguno a darle 27 pastillas. No sé, bueno, no, lo vamos a ensayar, venga, le hemos ensayado, le hemos dado 27 pastillas, no se te olvide pasar por delante de todas las cámaras que te graben, ¿vale? Como lo hemos ensayado, tú pasa igual, pasa delante de todas las cámaras y que todas las cámaras te graben con la niña en el coche para cuando tú digas que no iba en el coche, pues que te desmonten tu coartada, como lo tenemos todo ensayado, tú haces eso, mira, la cogemos, le vamos a dar 27 orfidales y con 27 orfidales en sangre la vamos a mandar sola a casa, esto está muy ensayado, la mandamos sola a casa, oye, que si se cae por la calle, se desmaya o algo y alguien dice algo, pues no sé, ya estaba ensayado. Y ahora sales tú, pero que te castes la cámara de Bankia saliendo, ¿vale? Y entonces te vas. Y ahora la montas te coges el coche, te paras y la montas. Y no se te olvide que tienes que aparecer por las cámaras con ella montada para que luego te puedan desmontar la coartada, porque lo estamos ensayando. Y ahora llega Teo y, en fin, que es absurdo. ¿Qué ensayo hay ahí? ¿Qué planificación hay? En fin, analizarlo como queráis. Yo no le veo ni ensayo ni planificación. Bueno, te tengo que decir aquí, ya que te has reído antes de mí, ahora te toca a ti. Están diciendo que te calientas, Triun, que te vienes arriba. Y están diciendo, Oppo, por ejemplo, te dice darle un orfidal que se nos altera. Orfidal no tenemos, creo que tenemos ahí Transilium, ¿no? Eso pasa por meterte conmigo antes por lo de... ¿Cómo era? Ahí creo que tenemos Transilium, ¿no? No sé lo que tenemos ahí. No sé ni lo que tengo. Algo hay. Ahora me tomo una de esas. A ver, hoy voy a ensayar y me voy a tomar una. Mañana me voy a tomar 2 y pasado me voy a meter 27, a ver qué pasa. Pues escúchame, después me vaya a echar la culpa a mí, ¿eh? Que yo no me quiero ver en la... ¿Cómo era? La calabaza. La calabaza. Ay, Dios mío, qué lástima. Bueno, mira, Juan López dice, Triun, yo pienso que esa niña sobraba en esa relación y dentro del estatus que tenía, se la quitaron de en medio pensando que no les pasaría nada. Pero como... No sé, ¿cómo vas a pensar que no te va a pasar nada si matas a tu hija, ¿no? Pero es que la matas, tienes allí unas cuerdas que dice, le amarro las manos para poder transportarla, que es más sencillo, pero las cuerdas las voy a dejar aquí en la papelera,
¿vale? Que como aquí cuando venga la policía no va a mirar la papelera porque la policía no mira nada, yo soy abogada y sé que cuando llegan a una casa no se fijan absolutamente en nada, amarro las manos de mi hija, me la llevo allí a la caixeira, la tiro allí y ahora que una vez que la tiro, pues le quito las cuerdas porque ya no hace falta que tenga las manos amarradas. ¿Y qué hago con las cuerdas? Hostia, ¿me las llevo y las tiro en Santiago? Nada, aquí no van a mirar las del cuerpo, las tiramos aquí al lado, que aquí no van a mirar ni van a ver las cuerdas, ¿no? Está todo muy planeado y las tira ahí. Y como ella es abogada y sabe que nunca en un levantamiento del cadáver se inspecciona el lugar, ¿no? Ya sabemos que pasó en Macastre y que pasó en muchos sitios que no se ha inspeccionado el lugar, pues ya pensaría que iba a pasar lo mismo. Entonces dice, bueno, pues la dejamos aquí al lado, que aquí no va a mirar nadie, y ahí deja las cuerdas, ¿no? O sea, es que es absurdo. En fin, no sé, que seguid pensando lo que queráis, no sé. Yo ya no sé cómo decirlo. Madre mía, podemos seguir un poquito con el vídeo, Triun, si quieres. Venga, seguimos con el vídeo. Así te relajas. Así me relajo. Vamos a verlo ya hasta el final, quedan unos 6 minutos, ¿vale? Pero es que si no son ya las 11:30 y no hemos visto el vídeo todavía. Vamos a verlo entero y luego ya nos paramos y comentamos. Te estás liando tú solo. Yo soy una santa. Sí, sí. Venga, seguimos viéndolo. Como hemos podido escuchar, intenta justificar la mentira de su primera declaración, que es la de que Asunta se quedó en casa. Ella se justifica cuando es desmontada en su farsa diciendo que estaba muy nerviosa y que la niña no llegó a Teo, sino que la hizo dar la vuelta y dejarla en Santiago en las proximidades de su domicilio. Bien, esto realmente suena a excusa, pero ahora sí tenemos un problema, y es el siguiente. Una amiga de Asunta aparece en escena y asegura que sobre las 18:35 de la tarde aproximadamente se cruza con Asunta y su padre en una calle cercana a la tienda donde ha estado comprando unas prendas con su novio. El juez y el fiscal finalmente deducen que esta chica se confunde de día y hora. Pues bien, este no es el caso por dos motivos. El primero, que la chica tiene el ticket de compra de los objetos que adquirió aquella tarde, y es exactamente a las 18:22 de aquella tarde del 21 de septiembre de 2013. Si le añadimos los minutos que separan la tienda donde adquiere la ropa de la zona donde ésta dice ver a padre e hija, coinciden con el momento en el que Asunta está con su madre montada en el coche camino de Teo. Los investigadores dicen que la máquina de ticket tendría que estar estropeada y marcar una hora errónea, pero esto es desmontado, ya que además existe una grabación que el fiscal tenía y no es expuesta, en la cual se ve a la chica y al novio pasando delante de la cámara de una entidad bancaria aquella tarde, con unas bolsas de la tienda donde dice comprar los artículos, minutos antes de llegar donde ve a Basterra y a Asunta. Y sabemos que es el mismo día porque si tiramos la cámara hacia atrás, Rosario pasa delante de esa misma cámara dirección al garaje donde coge su vehículo, y se ve claramente que lo hace antes de que pase la chica. Ahora tenemos dos escenarios. El primero, puede que la joven que dice ver a padre e hija se confundiese de personas. No sé cuántas chicas de origen asiático con un padre de características similares a Alfonso deambulan por las calles de Santiago, pero todo es posible. O el segundo, y este es que realmente Rosario dejó a Asunta como dijo en su declaración ante el juez, y esta fue recogida en algún momento por su padre. Pero claro, aquí también mentiría Basterra, ya que él dice que en ningún momento sale aquella tarde de su domicilio, que emplea dicha tarde en cocinar y leer un libro. Una incógnita más que no sabemos cómo encajar en todo este puzzle y que os dejo a vosotros para que busquéis la lógica. Tras analizar los móviles de los implicados, tanto el de Rosario como el de Alfonso, ninguno arroja luz a los hechos. El de Rosario sitúa a esta sobre las 14:29 de la tarde en las inmediaciones de su piso de Santiago y a las 19:29 en la zona de Teo, y a las 21:52 vuelve a situarla en Santiago. En cuanto al de Alfonso, este no tuvo actividad entre las 12:01 del mediodía y las 20:43 de la tarde, y en ambos casos siempre está localizado en su domicilio. En el informe no se detalla si el teléfono estaba encendido o apagado, simplemente se dice que este no recibe ninguna llamada entre esas horas. Quiero añadir un dato que es necesario también conocer, y es que en la falda de Rosario, la que llevaba puesta aquella tarde, son encontrados polvos de orfidal, para los que la acusada no tiene ninguna explicación. Ahora no podemos obviar otra de las mayores incógnitas que ha tenido este caso. En la camiseta de Asunta se encuentran unas manchas que los investigadores determinan que es de semen. Tras ser analizadas dichas muestras se determina que sí, que efectivamente es semen, y cuando el perfil genético de este es metido en la base de datos saltan las alarmas, ya que pertenece a un hombre de Madrid acusado de una agresión sexual en otro caso que no tiene nada que ver con el de Asunta.
El problema viene cuando van a interrogar a dicha persona y tiene coartada para el día de la muerte de la cría. Los investigadores no saben cómo encajar esta pieza y tras varias indagaciones se llega a la conclusión de que la muestra de la camiseta de Asunta sufrieron una contaminación con unas tijeras que habían sido usadas para cortar un preservativo que tenía el semen de la persona sospechosa. Como he dicho en muchas ocasiones, ya en este relato os dejo a vosotros que saquéis las conclusiones sobre este acontecimiento y que os hagáis la pregunta de ¿es normal este tipo de contaminación? Si no es así, sería raro que sucediese en este caso concreto. Y si es así, ¿cuántas personas han sido acusadas por error? Vamos con otro punto. Las cuerdas encontradas en la zona donde Asunta fue hallada y las cuerdas encontradas en la papelera de Rosario, aun cuando tras los análisis se determinan que son de características similares en su composición, estos no pueden determinar que dichas cuerdas pertenezcan a la misma madeja. El problema es que este tipo de cuerdas es muy común y de uso bastante extendido para anudar las balas de paja en esa zona. Bueno, llegados a este punto vamos a intentar resumir un poco todo lo tratado en este capítulo. Comencemos por lo primero. Rosario miente. Asunta acompaña a su madre a Teo, como queda reflejado en las cámaras de seguridad. Ahora bien, ¿vuelve Porto y deja a la niña como declara ante el juez o la lleva directamente a la finca? Todo dependerá de si son ciertas las declaraciones que nos ofrece la amiga de la cría cuando dice verla con Alfonso, haciendo alusión a la misma declaración donde estaba Basterra esa tarde, haciendo de comer y leyendo un libro como dice en un principio, acompañando a Rosario escondido tendido en los asientos traseros del coche, como dicen los investigadores, o acompañando a Asunta por las calles de Santiago. Si Asunta es asesinada en Montouto, depositada en el maletero del coche de su madre, ¿por qué se encuentran restos de vómito en la parte trasera del mismo, entre los asientos traseros y los delanteros, y además faltan las alfombrillas de dicha zona? ¿Cómo asesina Rosario sola a la niña en la primera planta, la baja, la mete en el maletero y la carga una vez llega a Cacheira sin arrastrarla para depositarla en el lugar que es después encontrada, si la niña pesaba casi lo mismo que ella, unos 42 kilos? Eso sin contar con cómo pasa Asunta ante las cámaras de Bankia sin signos de intoxicación 2 horas después de la ingesta de 27 orfidales. Y ¿cómo dejan unos asesinos fríos y calculadores deambular sola a la niña, sabiendo que puede caerse o desmayarse en cualquier momento? Creo que hay muchas incógnitas aún por aclarar. Espero que en el próximo capítulo el referente al juicio puedan ser dilucidadas. O igual no. Vale, bueno, pues ya hemos terminado el capítulo. Aquí hay varias cosas que son muy interesantes, como por ejemplo la versión que da la amiga de Asunta, o la conocida de Asunta, que dice que ve al padre y a ella en una calle cercana, ¿no? Hay una cuestión aquí muy interesante y es la siguiente. En el juicio, esta chica declara, ¿vale? Declara y esto lo podéis ver, si queréis, en el documental. Ya no está en Netflix, ahora creo que está en A3 Media. Yo lo vi en su día hace mucho tiempo, el de que creo que se llama Operación Nenúfar o algo así, que es el documental que se hace sobre Asunta Basterra. Una serie documental parecida a la que ha hecho ahora Netflix. De Marta del Castillo, pues tiene una de Asunta Basterra muy buena, ¿eh? Y en ella se hace hincapié en este punto y además es que llaman al fiscal por teléfono. Y no les coge el teléfono ni quiere participar en el documental, ¿no? Y hay un dato muy interesante. La amiga de Asunta, esta chica que dice ver a Asunta Basterra, declara en el juicio. Y siempre, tanto el juez como el fiscal, intentan desmontar este testimonio, digamos que como diciendo te has equivocado en la hora, el ticket estaba mal, era otro día, pero es que resulta que ellos tenían la grabación de esta cámara y no la ponen en el juicio. Esta grabación no sale. ¿Por qué? Porque entonces sí avalaría su testimonio de que era ese día y que además era la hora a la que dice. ¿Por qué? Porque cuando a ella se la ve pasar con su novio delante de la cámara de esa entidad bancaria con las bolsas de la tienda que dice que ha comprado los artículos, ¿qué hacen en el documental de Netflix? Que tiran la cámara hacia atrás, minutos para atrás, ¿vale? Y se dan cuenta que por delante de esa misma cámara pasa Rosario vestida exactamente igual que iba aquel día, con la bolsa que llevaba aquel día, camino a General Pardiñas a recoger el coche. Por lo tanto, era el mismo día y era a la hora que la chica había declarado que era. Y esa grabación no la ponen en el juicio, aún teniéndola el fiscal de la investigación. Por lo tanto, eso es una ocultación de la prueba, está más claro que el agua. Supongo que si la defensa hubiese tenido esa grabación, ellos la hubiesen puesto, pero no la tenía. La tenía el fiscal y no la puso. O sea que
¿Qué pasa con esa niña? ¿Se equivoca? ¿Hay más chicas de características similares a Asunta y un padre de características similares al de Alfonso por Santiago? No lo sé. Puede ser que se confunda, todo es posible en esta vida. Pero si no se confunde hay una cosa clara. Asunta va con la madre en el coche, pero la madre luego vuelve y la deja en Santiago, ¿vale? Una incógnita más que yo sí verdaderamente no sé cómo encajarla. Aquí pasa igual que con el chico de Marta del Castillo, que dice que ve a Miguel a la 1:30 de la noche y al final los jueces terminan encajándolo a las 9, porque les viene bien esa hora para seguir el relato, ¿no? Pero todos sabemos que ese relato no es así. Si él dice que lo ve a la 1:30, lo ha visto a la 1:30. O nos creemos el relato de Miguel que dice que lo ve a las 9, porque, claro, Miguel puede mentir, el chico no, que va como testigo, pero creámonos a Miguel, ¿no? Pues en este caso pasa exactamente igual. Desacreditan a esta chica porque no les viene bien en el relato de la versión oficial, ¿no? Bueno, Jessica, pues ahora sí, podemos seguir hablando. Bueno, pues seguimos. Bueno, Juan López te pregunta que ¿cuál es tu teoría? Bueno, mi teoría ya más o menos la he contado en otros capítulos, el tema del suicidio y demás, pero vamos a esperar al último capítulo y luego ya os la hilo entera, ¿vale? Y así la podemos, creo yo que sería, quedará mejor si la hablamos al final y ya la tratamos al final del todo. Sí, que cuando tengamos todas las pruebas, todos los indicios, todo, ¿no? Está todo mejor. Bueno, mira, Carbo me ha pedido que te comente que, bueno, no dice, que Rosario no dice imaginación calenturienta, dice mente calenturienta, porque, no, perdón, al revés. Dice imaginación calenturienta y no mente calenturienta, porque dice que cambia mucho las cosas, ¿no? Dice que siempre comentan lo de los abusos en base a que le dice lo de la mente calenturienta, pero al decir imaginación podría ser la versión que se han inventado y le ha dicho que mantengan. Puede Esa es ser, es verdad la teoría de Carbo. que no es lo mismo decir mente calenturienta, que es lo que yo siempre digo, y verdaderamente está confundido porque es imaginación lo que dice ella. Imaginación calenturienta, pues sí, la verdad que cambia el contexto, cambia totalmente la apreciación, ¿no? Claro, lo que pasa es que nos han bombardeado siempre con eso, y al final se te acaba metiendo en la cabeza, ¿no? Pero es verdad que al decir imaginación calenturienta, pues puede ser muchas cosas. También es que depende de la zona de España que seas y de incluso hasta del barrio que seas, muchas expresiones son diferentes, porque por ejemplo, cuando la madre de Asunta dice, Asunta era la niña, la reina de la juerga, aquí en Sevilla o en Andalucía, una juerga es una fiesta, ¿no? Es estar de fiesta, era la reina de las fiestas, ¿no? Y yo creo que ella se refiere más a la reina de la mentirilla, de decir estimala, pero no estimala, así, ¿no? Digamos, de traviesa o algo así, ¿no? Y yo creo que se refiere más a eso, o sea, es una expresión que ella usa de una manera que aquí, por ejemplo, no se usa de la misma forma. Entonces puede ser que tu imaginación calenturienta pues se refiere a otra cosa que a lo mejor nosotros lo asociamos a algo y en ellos no lo ven así, ¿no? No sé exactamente a qué se refiere con eso. Vamos a ver en el siguiente capítulo si se aclara un poquito el tema, ¿no? Bueno, sobre ese tema que tú has estado comentando ahora, también han comentado por aquí en el chat, te lo digo porque creo que tiene que ver, que cuando dice que mata arañas a cojinazos, también puede ser que por donde ellos viven se diga así, como por ejemplo aquí decimos matamos moscas a cañonazos. Bueno, yo creo que verdaderamente es que matan arañas a cojinazos. A lo mejor en algún momento ella declara ante la policía allí en Montouto, este cojín está manchado, sí, con ese cojín he matado varias arañas, he matado... Puede ser y eso a ella le está dando vueltas, ¿no? Puede ser eso o puede ser simplemente que alguna cosa de las que le preguntan cuando ella está en Montouto, que recordemos que ella está en Montouto en varios registros, diga algo en relación a un cojín, o yo maté unas arañas, o maté unos bichos, a lo mejor le diga, oye, usted que este cojín ha usado, sí, pues maté unos bichos con el cojín, ¿no? A lo mejor es algo así. Pero ya digo que como está fuera de contexto, es que el problema es que está fuera de contexto, entonces no podemos analizar todo a qué se refiere, ¿no? Mira, Vanessa dice que si ella llevaba en el suéter orfidal, o sea, Rosario, es porque machacó la pastilla. En la falda, llevaba el orfidal en la falda. Sí, ella lleva, es la única que tiene, perdona, es que me están saltando aquí unas cosas en tenernos ahora mismo. Ella tiene restos de polvo en la falda de orfidal, ¿vale? O sea que sí. Claro, ella tuvo que estar en contacto con ese orfidal, cae de cajón, ¿no? No sabemos en qué momento está ella en contacto con ese orfidal, pero da a entender que sí, que ella está en contacto con esas pastillas, con el polvo de orfidal, ¿no? Mira, Yolanda Robles dice que qué hacen los abogados defensores, ¿no? Con esos errores no pueden pedir anular el juicio.
Pero es que el problema es que anular el juicio, ¿por qué? Al final lo acaban enlazando, lo acaban cogiendo, se llevan peritos, se llevan este, se llevan otro y al final acaban, digamos, cuadrando la versión, ¿no? Verdaderamente luego la sentencia lo que hace es cuadrarlo de la mejor manera que puede, ¿no? O sea, porque al final es la que te dice la sentencia una vez que ya se dicta sentencia, los hechos probados, tal, tal, tal. Y ahí es donde encajan las cosas, ¿no? Pues sí, pues ahora mismo ya no hay más preguntas, Trium. Bueno, la Seila me ha dicho algo, pero no lo pienso decir aquí en directo, o sea que no es coña. Bueno, no es coña, pero no lo voy a decir en directo. Seila, lo siento, no lo voy a decir. Lo raro del orfidal en la falda de Rosario es que se encuentra la farda de Rosario cuando se supone que el que manipula el orfidal y el que le da el orfidal, de hecho en la sentencia lo dice, ¿no? El que da el orfidal a la niña es Alfonso y se supone que la niña lo come directamente del plato, o sea, Alfonso va a la cocina, le prepara la comida a la niña, echa el orfidal en el plato de la niña y se lo da. Luego entonces Rosario en ningún momento, por la versión oficial, yo lo he hecho probado, entra en contacto con el orfidal. Ella no. El orfidal pasa de donde lo hace Alfonso al plato de la niña y después otra vez supongo que al fregadero. Sin embargo, la que tiene polvos de orfidal en la falda es Rosario. Yo me preguntaría por qué es ella la que tiene restos de orfidal y no es Alfonso el que los tiene, ¿no? Yo creo que sería la pregunta más correcta en este momento, ¿no? Bueno, también porque lo machaca, ¿no? Se supone que No, ya ella no lo machaca Alfonso. Bueno, sí, pero que se lo tomarían entero, o sea, si es para Rosario, se lo tomaría el orfidal entero. Si lo machaca es porque lo va a echar en algún sitio, ¿no? O alguna bebida o alguna comida, ¿no? Pero lo vuelvo a repetir, no cuadra con los hechos probados, ¿no? Si el orfidal lo manipula él porque lo tiene ella. Y además es que ella no se levanta ni a fregar los platos, que el que friega es él. Él pone de comer, él recoge la mesa, él quita los platos. Y de hecho ella en su declaración dice, cuando terminamos de comer, Alfonso recoge la mesa, se lleva los platos a la cocina, los friega y mientras yo estoy jugando a las cartas con Asunta. O sea, no tiene mucho sentido tener yo restos de un polvo que no he manipulado. Lo normal es que lo tuviera él en su ropa antiguas, etcétera, etcétera, etcétera. Además, polvo, son micropartículas. Probablemente debería de tenerlas él y sin embargo a él no lo encuentran restos de orfidal. Se lo encuentran a ella y en la falda de ella. Que es lo extraño, es que es muy raro que encuentres polvo de orfidal a una persona que, según tu propia sentencia, no ha manipulado el orfidal, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es raro. Bueno, Vanessa dice que a ver si lo echó ella y lo machacó él. Pero es que cuando ella llega, ya están para comer. O sea, ya están sentándose a la mesa para comer porque ella llega más tarde. Por lo tanto, Alfonso ya lo que tenga preparado lo tiene más que preparado y más que echado en la comida, ¿no? Pues sí, es un caso, la verdad, bastante extraño, ¿no? No tenía muchos motivos, como yo digo, si le molestaba a esa niña, esa cría, como tú bien dices, tenía dinero suficiente como para meterla a un internado o deshacerse de ella sin matarla, ¿no? No sé, igual lo que planeó bastante bien es no dejar en su casa ningún rastro de los polvos de orfidal, porque en casa de Alfonso no se encuentra polvo de orfidal, o sea, no dejó restos en la cocina, no dejó restos en los platos, no dejó restos en los vasos, no dejó restos en el lugar que lo machacase, porque tuvo que machacar 27 pastillas, no dejó restos en ningún lado, o sea, eso sí es verdad que lo planeó bien y, oye, por lo menos unas horas se pegó limpiando todos los restos de orfidal que pudo haber dejado, con la aspiradora, imagino, con trapos y con todo, porque no se encuentra ni en sus ropas ni en ningún lado, solamente se encuentran restos de orfidal. Rosario es que tiene la negra, es que todo le pasa a ella, o sea, lo planearon de tal forma que todo le pasa a ella. Ella es la que sale delante de las cámaras, ella es la que lleva los restos de orfidal, ella es la que se deja las cuerdas de... ¿Qué es lo de las cuerdas? Otro detalle muy curioso, porque te dice bien claro, el análisis te dice que son iguales, o sea, la composición es la misma, pero no puede asegurar que pertenezcan a la misma madeja. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo cojo una cuerda a la que voy a amarrar a alguien, cojo la cuerda, la corto, esta la uso para amarrar y esta es la que tiro, ¿vale? Cuando yo cojo la cuerda que he usado para amarrar y la cuerda donde la he cortado, las puntas cazan, ¿vale? A nivel microscópico se miran y cazan las puntas, o sea, se ve perfectamente que una cuerda pertenece a la otra, que es la misma cuerda que has cortado. Sin embargo, ninguno de los trozos que se encuentran donde Asunta caza ninguna de las puntas con la cuerda que hay en Montouto, ni en la madeja que luego también hay en Montouto, ¿no? Es extraño que si esas cuerdas han salido de esa madeja, pues no estén
que no cacen unas puntas con otras, ¿no? Se supone que no creo que una vez allí hayan cortado un poquito y hayan tirado para que no coincida, hayan sido tan cuidadosos para hacer eso y hayan dejado el resto de la cuerda, ¿no? Lo más normal es que si yo corto y amarro, luego cojo esos cortes y los enlazo y, oye, coinciden, son todos de la misma madeja. Sin embargo, a nivel microscópico es imposible hacer ver que esa cuerda es de esa misma madeja. Me resulta también un tanto extraño, si eso es así, ¿por qué no cazan con la cuerda? Y volvemos a lo mismo, es una cuerda bastante común, ¿eh? Se usa para amarrar paja, etcétera, etcétera, etcétera. No lo sé. Esa cuerda se usó verdaderamente para amarrar a la niña, porque luego también dice que las cuerdas de ligadura no son tal, que se tuvo la precaución de amarrarla con ropa para que no le dejaran marcas. Así que hay muchas cosas ahí que no cuadran. Pues sí, bueno, yo felicitarte, Triun, por este capítulo, que ha sido, la verdad, yo me quedé con la boca abierta cuando escuché. Yo no lo vi entero porque no suelo ver los capítulos hasta que no los cuelgas, pero escuché lo que era el guión y la verdad que fue impactante. Tú lo sabes, y muchísimo trabajo y te ha quedado realmente bien. Y por aquí en el chat he leído varios comentarios al respecto. Están todos encantados. La verdad que fue un trabajo grande, sobre todo de guionización, ¿vale? De cuadrar las cosas para que al contarlas no... No, fue un trabajo muy grande de investigación, Sí, por tu aparte de la parte. investigación, el tema de la guionización, el poder cuadrar las cosas de manera que cuando las fuese contando no se hiciese un lío tal que pudieseis comprenderlo, ¿vale? Que todo estuviese en un contexto. Cuando meto, por ejemplo, la parte en la que la amiga dice verla, tengo que meterlo en ese momento porque es donde verdaderamente cuadra. Si os lo meto antes o os lo meto después, ya os perdéis, ¿no? Entonces, hay cosas ahí que hay que ir metiendo en el momento exacto y eso es lo más complicado. Cuando haces un tema como este o un capítulo como este, todos los capítulos tienen su historia, ¿no? Pero concretamente uno como Este este te ha dado especial tiene que trabajo. llevar una correlación tal que sea lo bastante comprensible y lo bastante que te haga hilar, ¿no? La declaración en este momento, la grabación de la prisión en este momento, cada cosa para ir llevando hacia el punto que queremos, que es al final que tengamos todas las pruebas, pero no nos hayamos liado de tal forma que no sepamos ni lo que tenemos, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Doy fe de que ha sido un currazo tremendo, que ha tenido un trabajo de investigación detrás peor que Netflix, como yo digo. Y todo lo hace bien. O sea que la verdad que enhorabuena por tu trabajo. Hombre, a Ha ver, sido no tengo los medios fantástico. ni el tiempo de Netflix, No, ojalá. no tienes los medios, La verdad que ellos mejor me lo pones, mejor me lo pones. O ellos sea, hacen maravillas. También es cierto hace- hombre, pido disculpas si en algunos casos o lo que sea meto algún fallo, ¿no? Alguna confusión. Hay que tener en cuenta que todo lo hago yo y una persona solo haciéndolo todo, pues lo raro es que no me confunda y me equivoque más en muchos datos, ¿no? O sea, exacto, que es que hay otro demasiado. sitio, Hoy que de hay hecho, mucho. hoy de hecho, cuando he visto el documental de Netflix, que vi el documental de Marta del Castillo ayer, hoy he visto el mío. Digo, voy a ver el mío, a ver. Y me he quedado alucinado porque todos los datos coinciden con los del documental de Netflix, ¿no? No hay fallos, ¿no? No hay cosas raras. Lo único que sí que es verdad que la parte final del documental de Netflix mete estos datos nuevos que están bastante interesantes, que tendremos que hablar de ellos en un futuro. Pero bueno, que es lo que yo digo, muchas veces me he quedado alucinado de eso, de que he hecho el trabajo y me doy cuenta de que, hombre, no he cometido tantos errores como podía haber cometido para haberlo hecho una persona sola, ¿no? Ujú. No, ha sido maravilloso. La verdad que, bueno, Netflix hace trabajos buenos también, pero Netflix tiene un montón de gente detrás y tú eres solo tú. Y la verdad que, bueno, doy fe de que este capítulo ha sido brutal de trabajo. Y bueno, aquí yo te Y os digo, hago un capítulo semanal, o sea, es que hay que tener en cuenta ujú. también que me lo ocurro todo para haceros uno a la semana, ¿eh? Bueno, aquí felicitarte por el trabajo, Trio. Yo quiero bueno, felicitar, no agradecer a toda la gente que ha estado aquí con nosotros en el directo. Disculparme de verdad por haber tardado tanto tiempo en aparecer. No, brillantina, no he bebido nada, no me he parado en ningún bar a beber, como me has dicho, qué mala brillantina. Bueno, la cosa, muchísimas gracias a todos los que habéis aportado, que ya está más cerquita ese PC que necesita Triumph. Y de verdad, con el cachondeo, pero de verdad, muchísimas gracias a todos por esos likes. Y siempre es un placer estar con vosotros aquí. Bueno, el PC todavía está lejos, ¿eh? Pero bueno, sí, la verdad que muchísimas gracias, como siempre, a todos los que aportáis, a todos los que hacéis miembros
del canal, ayudáis mucho, ¿vale? A todos los que veis la publicidad, porque al fin de cuentas, si veis la publicidad, pues también YouTube factura, ¿no? Y bueno, sí, al final el canal, pues algo económicamente, a ver si vamos reportando algo y puedo seguir mejorando equipos, ¿no? Tengo que comprar muchas cosas, tengo que comprar el ordenador, tengo que comprar micro nuevo y, en fin, hay que comprar varias cosas que me hacen falta para si queremos dar un poquito, un salto de calidad, ¿no? Hay cosas que me gustaría meter, como trabajar con Adobe Effects o Adobe Illustrator y algunas cositas más, pero claro, no tengo en el ordenador la potencia suficiente como para poder hacerlo. Entonces solo trabajo con Photoshop y y dos programitas de edición de vídeo y con eso es con lo único que me puedo manejar ahora mismo. Así que con los medios que tengo es lo que hago, es lo máximo que puedo hacer, pero creo que queda algo bastante bueno oye, y bastante comprensible y que os acerca a los casos, por lo menos de la forma que me gusta verlos y que a mí me gustaría que me los explicasen si me los si me los tuvieran que explicar, ¿no? Por eso lo hago. Hay mucho más trabajo detrás incluso que el que veis luego cuando veis el documental, no más trabajo que de dibujo y de edición, la investigación, la guionización, la esquematización, todo eso lleva muchísimo tiempo. Ujú. Pues sí, la verdad que sí, pero bueno, por ahora va tirando, esperemos que aguante ese ordenador hasta que podamos comprar otro Triumph, pero esperemos que aguante, no aparece Triumph y desaparece Triumph, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, si alguna vez me quedo sin portátil, pues lo digo porque el móvil me funcionará, digo yo. Bueno, pues lo dicho, yo creo que ha sido un directo muy entretenido. El directo ha durado casi 2 horas, como los antiguos, ¿os acordáis? La verdad que este capítulo ha dado para mucho. Os aseguro que el capítulo que viene también va a dar para mucho, porque es el capítulo del juicio. Entonces va a ser un capítulo larguito también. Incluso puede ser que sea más largo que este último que hemos tenido. Y lo que también os garantizo que, hombre, que va a traer muchos datos para aquellos que seguisteis el caso. Y porque hay datos que aunque haya seguido el caso, pues no los recuerdan, ¿no? Entonces, claro, va a traer muchos datos que los veo bastante interesantes. Espero que os guste, ya lo trataremos el sábado que viene y ya hablamos de la nueva serie que traeremos al canal a partir del próximo, ¿no? Y bueno, creo que ya nos queda poco, simplemente lo que he dicho antes, agradeceros a todos los que aportáis en el directo, a todos los que veis los vídeos, los que dais a like, compartís, en fin, a todo el canal, a la comunidad que estamos creando, ¿no? Ya sabéis que podéis agregar a nuestro canal de Telegram, si me queréis seguir por Twitter y por Instagram, @triunarts, es fácil, y en Facebook tenéis la fanpage también como Triunar, ¿vale? Y poco más. Yo, Jessica, si quieres decir algo antes de que nos vayamos. No, yo ya lo he dicho todo, simplemente, bueno, para nosotros es un placer teneros aquí, porque nos han estado dando las gracias por el capítulo y porque dice que ha sido muy divertido. Y bueno, un placer para nosotros estar aquí para ellos, Triumph. La verdad que sí. Yo no iba a hacer directo en un principio. Cuando monté el canal no me veía para estar aquí delante de vosotros y hablaros porque no, primero que no soy nadie y segundo que no sé si se me iba a dar bien o no el aparecer en público, ¿no? Entonces, bueno, mi idea siempre fueron las docuseries. Mira, Dime. Félix te acaba de hacer una pregunta. Félix Río dice: felicidades, Triumph, ¿para cuándo el lanzamiento de tu docuserie en cómic? Me lo ha dicho muchas veces. Feli está detrás mía para que publique o un cómic o una novela gráfica sobre las docuseries que hago. Pues sí, Feli, me tengo que poner a ver si tengo tiempo. En cuanto tenga un hueco, ya te digo que lo hago. Y me pongo con ello, tengo que elegir uno de los casos y el caso que elija, pues haremos el primero. Oye, si funciona, pues igual nos ponemos y hacemos alguno más. Ya sé que Feli, la verdad que me lo lleva diciendo mucho y me ha dicho de echarme un cable él y demás. Y oye, yo te lo agradezco. Y no lo voy a dejar, ya te digo que le voy a meter mano en cuanto tenga un hueco. Te lo garantizo. Pues sí, será fantástico. Bueno, pues nada, poco más. Simplemente eso. Muchísimas gracias a todos, lo de siempre, por estar aquí. Nos vemos el martes con Directa Actualidad, que vamos a tratar el tema de las chicas estas que han violado y bueno, ya sabéis todo lo que ha pasado, ¿no? Ya lo contaremos el martes. El jueves, el viernes, perdón, último capítulo de Asunta. Y el sábado, pues tenemos el último también, directo de Asunta. Así que poco más. Muchas gracias por habernos acompañado. Y nos vemos la semana